Bueno, me presento, yo soy Alberto López, trabajo en la Agencia para el Empleo de Madrid y bueno, estoy involucrado de alguna forma o implicado en los proyectos de transformación digital, ¿vale? Voy a hacer una presentación sobre, más que compartir un caso de éxito, que eso luego viene la Fundación 11 que os va a contar una cosa súper interesante que han hecho, es un poco una reflexión sobre cómo nosotros dentro del organismo habíamos definido un plan de transformación digital, cómo pensábamos que teníamos un plan sin fisuras y por en medio apareció la IA, cómo estamos intentando surfear ese tsunami y bueno, es más una terapia de grupo que una presentación, ¿vale? Ese es un poco las cosas que os quiero contar, nuestro plan de transformación, cómo nos afectó la IA, qué cosas hemos probado, hemos experimentado. Como vamos con retraso, quería hacer una pequeña demo, intentaré hacerla, pero bueno, más que una demo para que os animéis vosotros también a probar y a hacer cositas, que es interesante, y acabar un poco con reflexiones. Y como me dijeron que era justo después de comer, que hay 40 grados en Madrid y que, vamos, el reto es monumental. Yo con que no se duerma a la mitad de la sala lo doy por hecho. Entonces, voy a intentar seguir un poco, contar un poco estilo película y voy a empezar con algunas carátulas de referencia para que vayáis un poco animando y de vez en cuando levantéis el ojo a ver qué tontería está diciendo este hombre. Empezamos por el plan de transformación digital, ahí pongo origen, todo empezó, si habéis visto esa película de Christopher Nolan, se meten en tus sueños, además nosotros teníamos unos sueños maravillosos y alguien se nos metió. Pero voy a contar por dónde empezó todo, ¿no? Cómo fue el plan de transformación. ¿Por qué? Porque para nosotros lo más importante de la transformación digital es que tenga un sentido, que tenga un propósito. Entonces, ¿por qué hacíamos esto? Aunque esto lo empezamos a pensar un poco antes de definir la estrategia para el empleo de Madrid, sí que luego pudimos acoger ese momento y desarrollar los dos planes de forma conjunta, que es lo ideal, que un plan de transformación esté alineado con la estrategia de la organización. Y ahí entendimos que teníamos que segmentar y especializar y dar un seguimiento personalizado y un tratamiento personalizado a las personas y a las empresas y a los sectores económicos que mejor conocemos en la ciudad. Ese era el objetivo de lo que deberían ser las herramientas tecnológicas, fuera las que fueran, que debían darnos soporte. ¿Cómo hacer eso? Ahí pensamos en, tal y como la gente que conoce más el negocio nos dijo, diseñar un modelo de competencias. Lo hemos llamado modelo digital, pero no quiere decir que sea un modelo de competencias digitales, sino que implementemos ese modelo dentro de nuestras herramientas como el eje, el núcleo sobre el que pivote tanto lo que es la evaluación de las personas, la intermediación con las empresas o incluso los itinerarios de mejora de empleabilidad. Ese modelo de competencias debe servir para evaluar, pero también para definir, para caracterizar todo el catálogo de recursos propios y externos de entidades con las que colaboremos, de nuestras escuelas, que creo que mañana vais a conocer unas. Caractericemos todo ese catálogo de recursos para que podamos evaluar a una persona, definir con un modelo más holístico qué competencias tiene mejores, cuáles tiene que mejorar, cuál puede ser su objetivo profesional, el que creemos que puede tener mayor éxito en el caso que conocemos, que es la ciudad, y cómo podemos trabajar esas competencias a través de itinerarios que se componen de los componentes, de los bloques, que son esos recursos formativos que podemos dar en directo a través de nuestras escuelas o a través de entidades con las que colaboremos o otras entidades que conocemos que las están dando por ahí en el mercado, ¿de acuerdo? Y eso tenía que componerse con una atención personalizada, diseñar planes, si no específicos y tal, para cada persona, sí al menos adaptados en base a la capacidad que tengamos de maniobra a las características de cada persona. Y definimos lo que nosotros llamamos rutas, que definen un poco el nivel de empleabilidad, y definimos una serie de itinerarios para poder construir eso. Y además tenía que orquestar los diferentes agentes, porque tanto en la estrategia de empleo de la ciudad, que si nos han contado, creo que mañana os contarán un poco más, ahí uno de los elementos primordiales son nuestras escuelas, que van a estar operadas a través de contratos por empresas que van a dar esos servicios y que tienen que formar una parte fundamental de todo lo que es la gestión del servicio que demos y, por tanto, deben de estar integrados en nuestro modelo digital y en nuestras plataformas. Todo esto, además, con un modelo de analítica que nos permita medir. Estamos muy obsesionados con medir. Al final, todo esto se trata de que la gente encuentre trabajo, que las empresas encuentren gente y tenemos que ser capaces de medir si lo que estamos haciendo está teniendo éxito o no. Intentar darle un giro y que la cultura de la organización se enfoque en el dato, y para eso hemos desarrollado algunos cuadros de mando y estamos ahí en una lucha sin cuartel por intentar primero medir, que parece fácil pero no lo es, sobre todo la inserción, y luego también crear esa cultura dentro de la organización. Y ya en aquel momento, 2022-2023, cuando empezábamos a hablar de transformación digital, hablábamos de automatización, de IA, estaba empezando. Nosotros no somos una organización tecnológica, aunque sí tenemos en IAM, Informática del Ayuntamiento de Madrid, que ya estaba trabajando en esas cosas, y entendimos que de alguna forma eso podía alterarnos el camino, ¿de acuerdo? Así que nada,
¿Cómo íbamos a hacer esto? ¿Qué íbamos a hacer? Bueno, el plan digital contenía lo que era un portal para ciudadanos, uno para empresas, otro para entidades colaboradoras, un CRM, que sería un poco el núcleo que va a permitir esa visión 360 de las personas y esos itinerarios personalizados, que tampoco es tecnología aeroespacial, un CRM lo tiene prácticamente cualquier organización de servicios, no estábamos creando nada verdaderamente innovador, pero sí la forma en la que lo queríamos utilizar sobre esa plataforma analítica que implementara ese modelo de competencias que nos permitiera añadir nuestro know-how al mundo específico del empleo, ¿de acuerdo? Y allí fuimos con nuestro maravilloso portal, hicimos un piloto, empezamos a diseñar nuestros procesos maravillosos, creamos nuestro modelo de competencias, evaluábamos a las personas, hacíamos un matching con las ofertas de empleo, empezamos a hacer cositas en modo piloto, creamos cuadros de mando, indicadores y pensábamos que teníamos un plan perfecto y sin fisuras cuando de repente apareció un extraño, ¿no? Esta película que da mucho miedo, de repente un extraño, pues eso es lo que nos pasó. Teníamos un plan perfecto, pero apareció la IA y nos ha hecho recalcular un poco lo que pensábamos que era el plan y ahora estamos un poco en esa fase de decir, bueno, tenemos que incorporar la IA, sabíamos que teníamos que hacerlo, pero quizá tenemos que hacerlo antes, porque eso no tiene sentido avanzar un camino que a lo mejor dentro de un año pues es mejor que recalcules, ¿no? Por poner un poco en contexto la IA, esto que parece que es algo súper novedoso y tal, yo vengo de una formación tecnológica, hice una carrera tecnológica, se habla de ella desde los años 50. En el año 50 ya Turing hizo su famoso test de Turing, ese de que si le hablas a una máquina no es capaz de diferenciar si es una máquina o no, estás hablando con una inteligencia. Bueno, hoy en día ya con algunos de estos chat GPT y tal hablas y te cuesta diferenciarlo, con lo cual no sé si hemos llegado a superar el test de Turing, creo que no, pero estamos cerca. Entonces, tampoco es algo de hoy, es algo de una tecnología que viene evolucionando desde hace mucho tiempo. Si lo comparamos con otras cosas, mira, en la historia de la aviación, que siempre pongo ejemplo, que es un mundo que me apasiona, en 1903 voló por primera vez los hermanos Wright y en el 69, 66 años después poníamos un pie en la Luna. Entonces, eso sí que fue una evolución brutal. Lo que está ocurriendo en la inteligencia artificial es que ha pasado por diferentes fases, el machine learning, el deep learning, bueno, una serie de cosas que no vamos a entrar, y ahora ha habido una serie de descubrimientos, ha habido una capacidad de cómputo que no existía, ha habido unos elementos como el cloud computing que te permite disponer de una capacidad de cómputo que antes tenías que comprar en CPDs muy complejos, muy caro, y todo eso ha agilizado mucho el proceso. Ahora todo pasa más deprisa y de forma casi como un relámpago, ¿no? Y eso es lo que está sobre todo alterándonos mucho. Es una tecnología que ha acumulado muchos descubrimientos, muchos avances y que ahora, sobre todo, está haciendo algo que es lo que voy a contar. Muchas veces la tecnología, las grandes disrupciones tecnológicas ocurren cuando lo que cambia es la interfaz entre la tecnología y la persona. Si, por poner algún ejemplo, y no me quiero enrollar mucho, que sé que vamos con retraso, de los grandes macroordenadores, esta foto me gusta mucho. Esto es un disco duro de IBM subiendo a un avión en el año 56 de 5 megas. 5 megas es algo ridículo, pues eso es lo que ocupaba. Se pasó de esos grandes ordenadores, se inventó el ordenador personal, que era algo mucho más manejable, cambiaba la interfaz, todavía esa interfaz horrorosa de líneas que había que ser informático o friki para poder manejar eso, pero eso fue una revolución. ¿Por qué? Porque cambió la interfaz. De esa interfaz horrorosa aparece Apple en 1984 y lanza el ordenador personal, que ya es una ventana, y aunque no seas informático puedes hacer cositas, escribir una carta. Otra revolución que cambia la interfaz y da un salto cuantitativo. Y cuando eso se mejora con el Windows, no quiero decir quién fue primero, si Apple, Windows o tal, no entremos en polémica, Xerox, aparece otra vez otro señor y dice, no, ahora hay pantallas táctiles y en un dispositivo pequeñito que llamo smartphone metemos un ordenador y vuelve a haber otro salto cuantitativo, ¿no? Si os fijáis, el cambio en la interfaz hace muchas veces que esa tecnología que se va acumulando, ese conocimiento, dé el salto. Y desde mi humilde opinión, la inteligencia artificial generativa hace eso, porque ahora ya te puedes relacionar con una máquina, con tu lenguaje natural, incluso con audio. Seguro que los compañeros de la Fundación luego os enseñan Inclunia. Puedes tener una relación mucho más natural para la persona y acceder a recursos informativos enormes con la posibilidad de superar esa barrera. Entonces, y esto es opinión, podéis estar de acuerdo o no, yo creo que esto sí que va a suponer un cambio en la forma en la que usamos la tecnología y por tanto va a ser una disrupción. ¿Qué pasa en el empleo? Fijaos, antiguamente tú hacías tu currículum, ibas, por ejemplo, a nuestra agencia, te ayudábamos a hacerlo. Ahora una persona se puede crear un currículum, hay herramientas como CV Maker, como Quick Resume, que tú te haces un currículum súper profesional, él te va pidiendo información, te dice qué colores quieres usar y te generas un currículum en Internet. Pero es que si se lo pasas a un chat GPT, si tienes la poca prudencia de compartir todos tus datos personales,
te lo va a mejorar, te lo va a adaptar incluso para la oferta de trabajo que luego quieras optar. Luego, si podemos, hacemos una demo. Puedo preparar y simular una entrevista. Hay herramientas como My Good Interview, muchas de estas son de pago, pero bueno, existen ahí, que puedo preparar una entrevista y simularla. Y al final encontrar trabajo, ¿no? Si eres un poco friki y te manejas con estas herramientas, puedes encontrar trabajo. La pregunta que nos debemos además hacer como organismos públicos es, ¿esto está al alcance de todo el mundo? ¿Todo el mundo puede usar estas herramientas? ¿Todo el mundo sabe usar estas herramientas? Pues no. Y esa es un poco también la labor que como administraciones debemos un poco, en mi opinión, en mi humilde opinión, promover. Así que nos encontramos con un plan perfecto, aparece un extraño y entonces a mí me gusta mucho utilizar este marco de referencia cuando estás en un entorno para tomar decisiones, ¿no? Si es un entorno simple, complicado, complejo, esto se llama el marco, es una palabra galesa, Cynefin, creo que sí, de Dave Snowden. En un entorno simple el problema es conocido, la solución es conocida, solo hay que aplicarla. En un entorno complicado la solución, el problema es conocido, la solución no está muy divulgada, pero hay gente que la conoce, hay buenas prácticas, hay consultores. En un entorno complejo no sabes lo que no sabes, hay un entorno cambiante y entonces en ese entorno lo que dice es que lo que hay que abrazar es la experimentación, hay que probar, hay que equivocarse pronto, hay que recalcular ruta, como digo siempre, y hay que volver a adaptarse, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, ya os dije que no es una historia de éxito, no tenemos un mega agente, seguro que luego veis uno mucho más interesante, pero estábamos en medio de nuestro plan y dijimos, Houston, tenemos un problema, vamos a probar esto de la inteligencia artificial. Hemos hecho lo que llamamos copilotos, entre otras cosas porque la tecnología con la que hemos desarrollado nuestro CRM es de un fabricante, de Microsoft. Él tiene un producto que se llama Copilot, que está muy integrado con la herramienta y entonces era lo que más fácil nos resultaba para hacer una prueba, sobre todo y fundamental, el primer punto, en un entorno seguro. Trabajamos con datos de ciudadanos y no podíamos andar subiendo datos a un ChatGPT o a cosas así, porque es peligroso y son datos que al final las herramientas las utilizan para entrenar sus modelos y para hacer lo que quieran. Descubrimos el arte del prompt, que es esas instrucciones que le tienes que dar a la gente, que es un mundo y que es fundamental saber ajustar para que se comporte como quieres. Entendimos que el verdadero valor de estos agentes es que te ayuden en tu forma de entender las cosas que haces. Si creemos que el modelo de competencias que tenemos es bueno para el tipo de segmentos de población al que nos dirigimos y para los sectores económicos en los que nos enfocamos, démosle ese modelo para que la gente trabaje como queremos que trabaje, no como va a trabajar un agente público que estará entrenado con los modelos que haya decidido la corporación que lo haya diseñado y que no controlamos, ¿vale? Otro dato que vimos fundamental es integrarlo con las herramientas. Si tenemos un CRM, que ese agente, ese copiloto, nos pueda dar información de forma integrada para que no se convierta en otra herramienta más que nuestro técnico tiene que utilizar y tiene que conocer. Intentar que sea lo más natural posible. Y luego identificamos ciertos escenarios donde vimos que era bastante útil, ¿no? Uno, el asistente para nuestros propios técnicos. Antes de ir hacia el ciudadano con un asistente tenemos que probar internamente y marcar unos guardarraíles porque hay veces que te sorprende el tipo de respuestas que te da. Y luego, por ejemplo, hay un montón de tareas mecánicas de carga de datos que hacen nuestra propia persona a los ciudadanos. Le hacemos pasar unos formularios a los ciudadanos terribles, cuando luego le pedimos un currículum que contiene prácticamente el 70% de la información y una vida laboral, que es una información que un asistente es capaz de leer, asimilar y cargar, ¿no? Entonces, hemos identificado ese tipo de entornos donde podemos hacer cosas y os animo a probar. Es verdad que nosotros lo hemos hecho en ese entorno controlado, los experimentos con gaseosa, cuidado con la información que subís por ahí, no se os ocurra subir datos de ninguna persona, ningún ciudadano a estas herramientas, porque si leéis los términos y condiciones, si tenéis valor para leerlos y un par de horas, pues a lo mejor os sorprendéis. Así que si queréis probamos. Yo he puesto la película de La Gran Apuesta, que también es de un crack, espero que no falle, pero vamos a intentar hacer una prueba sencillita. Mirad, esto es Perplexity, esto es como un agente más, como ChatGPT, como muchos que hay por ahí, Copilot, total. Este simplemente es un agente más que utiliza distintos motores. Lo único que sí me he preparado para no dormiros demasiado es lo que es el prompt, ¿no? Y el prompt, fijaos, está escrito en lenguaje natural. Solo digo que sea un agente que nos asesore sobre ofertas, que evalúe mi perfil si le digo una oferta determinada, que me mida ofertas además en ciertos portales, no en todos, y luego además que si me interesa una, que me haga una revisión de mi currículum para adaptarlo mejor, ¿eh? Fijaos que no hay ninguna línea de comando, no hay ninguna cosa, bueno, hay un par de hashtags allí y algunas cosas que cuando haces el prompting es interesante,
Pero bueno, son 8 hojas que escribimos cuando estábamos probando a nuestros agentes, que los podéis escribir. Yo me voy a ir a la gente y le voy a decir, lee este prompt. Si soy capaz de escribir, porque hablo de inteligencia artificial, pero soy un poco zarpas. ¿Seguís despiertos ahí? Bien. Subo el prompt, le digo que lo lea. Y entonces él va a entender que tiene que comportarse como un agente que va a asesorar al técnico de empleo en búsqueda de trabajo y demás. A ver cómo va internet aquí, que seguro que me lo revienta. Bueno, pues va lento. Sí, si no tienes internet, tiene que ir muy lento. Perdonad, He pensado que tenía internet, pero no. La gran apuesta acaba mal, lo sabéis, ¿no? Al final es el crack bursátil. Pues no tengo conexión a internet. Pasamos al plan B. Y a ver si... Se requiere acción para Madrid, pero no quiero Madrid. Vale, parece que ya. Voy a volver a empezar. Voy a comprobar que tengo conexión a internet. Perfecto. Ahora. Subo el prompt, ¿de acuerdo? Os puedo compartir el prompt si alguno está interesado, aunque no es nada del otro mundo. Luego os paso las tarifas. Él se pone a leer las 8 hojas estas de rollo que le he contado y dice que es Isidro. Isidro es un nombre del ayuntamiento, no es muy original. Los que sabéis de aquí de la agencia ya lo conocéis. Que te puede ayudar en la búsqueda de análisis de ofertas, que te puede hacer una evaluación de tu candidatura. Bueno, vamos a preguntar. Dime qué ofertas hay ahora publicadas para electricista. Y digo electricista porque me he preparado un currículum de electricista, de mentira, en Salta Empleo, que es nuestra web de donde tenemos ofertas publicadas, ¿vale? Luego le podemos preguntar a InfoJobs o algo así. Bueno, lo bueno de Perplexity es que te va contando los distintos pasos que va dando, te va contando aquí las referencias. Ahora está navegando. Y fijaos, me saca que hay una oferta de oficial de primera y de segunda y otra oferta de electricista, de instalador, ¿vale? Primera y segunda. Me da los enlaces, puedo irme a la oferta, por ejemplo. Y no existe la oferta, bien. La primera en la frente. Sí existe la oferta, ese enlace me lo ha construido mal. Voy a decirle que evalúe mi perfil, por ejemplo. Para la oferta... ¿Cuál era la oferta? Bueno, el código 2222. Y era, ¿qué perfil? Pedazo de trozo, si no me has dicho quién eres ni nada, ¿no? Entonces, bueno. Me da un ejemplo de currículum, me da un perfil, pero no le he pasado mi perfil, fijaos, no le he pasado mi currículum, con lo cual no puede evaluar mi perfil. Te subo mi currículum. Voy a subir el currículum que he construido, se llama Fake. Os enseño el currículum está bastante bien, lo he hecho yo, se llama Alberto Chispas Bujías, es una persona que ha trabajado, ha estudiado técnico de instalaciones eléctricas, ha tenido experiencia en eso, en temas de automoción, en temas de informática, bueno. Un mirlo blanco, le voy a decir a ver qué le parece para esta oferta. Fijaos, ahora me dice cómo sería el perfil ideal. ¿Por qué? Porque yo en el PRO le he dicho que aparte de compararme me diga cómo debería ser el perfil ideal, analice mi perfil y luego me cuantifique en cuántas dimensiones, en cuántas competencias cumplo o no cumplo. ¿Ves?
Él hace la comparación y ahora me dice, para cada área, formación técnica, el perfil ideal es un 10 y el candidato tiene un 10. En experiencia específica, 10, 10, 10, 9, me da una puntuación, ¿veis? Me dice que tengo un cumplimiento global del 92% y que debería mejorar el apartado de prevención de riesgos laborales, la disponibilidad, que no digo nada, las competencias transversales, ¿de acuerdo? Fijaos que eso lo ha hecho con las ofertas de Salta, pero le puedo decir, dime qué ofertas para electricista en Madrid hay ahora en InfoJobs que encajen con mi perfil. Aquí lo importante es que ese análisis lo haga con nuestros modelos. No, en este plan no incluye nuestro modelo, es simplemente una prueba para que veáis que podéis probar y que mientras tanto no utilicéis datos de ciudadanos o datos que consideréis importantes para vuestra organización como parte de vuestro know-how, podéis hacer pruebas. Y si no, os recomiendo que hagáis pruebas con herramientas corporativas que den un entorno seguro a través de un contrato o a través de alguna empresa de consultoría. Pues mira, de todas las 178 que hay en InfoJob, lo sé porque lo miré antes de entrar, me recomienda esta en Muffer Group Instalaciones Eléctricas. Bueno, podría ir luego analizando mi currículum y diciéndole que me lo mejore, ¿vale? Para estas ofertas. Entonces, lo que consigues con este tipo de herramientas, sobre todo, es productividad. Si un técnico de empleo de la agencia es capaz de hacer búsqueda de empleo para una persona que tiene delante, dentro de nuestras ofertas o de otros entornos controlados, pues estamos ahorrando mucho tiempo. Al final siempre será el técnico, porque en el empleo el toque humano es fundamental. La máquina hace lo que hace, pero al final la relación de un técnico con una persona en una entrevista no va a poder ser suplida. Pero bueno, es una forma en la que podemos experimentar y ver que puede ser una herramienta valiosa para esto, o imaginaos lo que os digo, si yo subo el currículum y la vida laboral, ¿me vas a pedir luego el domicilio, el DNI otra vez que te lo rellene un formulario? Tenemos ya herramientas que nos permiten mejorar eso. Bueno, después de este experimento con gaseosa, algunas reflexiones ya para ir acabando, espero que no os hayáis dormido. Yo creo que la inteligencia artificial y en especial este tipo de asistentes, copilotos, ahora veremos Inclunia, que tengo muchas ganas por verlo, ahora Borja, es una herramienta clave sobre todo como factor de productividad y de mejora de la interfaz hacia las personas, tanto propias de nuestra organización como los ciudadanos, las empresas o las entidades con las que colaboremos. Es una forma de derribar en parte esa barrera digital que muchas veces existe si somos capaces como organizaciones públicas de velar por que sí sea. Porque como toda tecnología, esto facilita mucho la interfaz, pero tenemos que ayudar sobre todo a que sea utilizado por todo el mundo de forma inclusiva, ¿no? Si no lo hacemos, pues volverá a convertirse en otro elemento de barrera y de separación, ¿no? De segmentación entre la gente que tiene competencias digitales y las que no. Y como toda nueva tecnología tiene retos. El primero, el de los sesgos. Es fundamental que los modelos que utilicemos carezcan de sesgos o intentemos que carezcan de sesgos. Hay un libro que me encanta, no sé si conocéis a Daniel Kahneman, fue premio Nobel de Economía, era psicólogo y fue premio Nobel de Economía, porque él tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, es un buen tocho, os lo puedo recomendar, pero es un tocho. Dice, nuestra mente es una fábrica de prejuicios y a menudo nuestras intuiciones están equivocadas. Hay en este libro un experimento que hace con entrevistadores de recursos humanos, a los que les dan un currículum, me dicen, entrevista a una persona, y a los 5 minutos de entrevista le dice, dime si le contratarías o no. Y el entrevistador experimentado dice sí o no. Continúa con la entrevista. 1 hora después de la entrevista, la tasa de variación es mínima, porque la primera impresión, el primer prejuicio que tiene el entrevistador ya sesga al resto, incluso en casos en los que le han alterado y el currículum no corresponde exactamente con la persona, para que veáis que el primer generador de sesgos es el propio ser humano. Entonces, hay que intentar que la máquina los tenga, pero le pedimos a la máquina cosas que incluso a veces nosotros no podemos hacer. Ética, transparencia, inclusividad. En la Unión Europea, como nos gusta regular todo, pues ya hay un acta de inteligencia artificial que dice que los algoritmos deben ser públicos, deben ser auditables. Esto es fundamental y nosotros como organizaciones públicas debemos velar por eso, ¿no? Son las reglas que nos marcamos aquí, las multinacionales a veces no hacen eso, ¿no? Y bueno, ese es otro de los grandes riesgos, ¿no? El tema de la protección de datos. Ya ha habido casos, ahí traigo un par de noticias de la Agencia de Protección de Datos contra ChatGPT y el último que me duele especialmente, que es el del WorldCoin, no sé si conocéis. Esta empresa, WorldCoin es una empresa en parte participada por uno de los dueños de OpenAI que quiere establecer un mecanismo de autenticación unívoco en base al iris.
Entonces, para entrenar esas herramientas necesitan muchos iris. Y un día llegó mi hijo diciendo, he ganado $100, papá. Digo, me alegra, me preocupa, pero me alegra. ¿Cómo has ganado $100? Dice, nada, he dejado que me hagan una foto del ojo. Bueno, ibas, tú dabas tu iris para que ellos entrenen sus modelos y te dan World Coins por valor de no sé cuánto es, luego va creciendo. Y en el fondo están consiguiendo una base de datos con la que poder entrenar. Ese tipo de cosas pasan y las multinacionales, cada vez que te dicen que modifican las condiciones de uso, pues están añadiendo ese tipo de cositas, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces sí, la inteligencia artificial es un gran potencial, tiene grandes riesgos como cualquier nueva tecnología, y para acabar con la serie de películas, acabamos con Spider-Man y con la frase de que todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que vamos a ello, probad, cuidado, intentar hacerlo en entornos controlados, pero desde luego esto está ahí y va a ser útil y es importante subirse a ese carro. Y nada más, cualquier cosa, en mi correo. Bueno, muchas gracias, Alberto. La idea de la tarde, como veis, es un enfoque más práctico, más tecnológico. Os recuerdo, para los que estuvisteis en el foro que organizamos en octubre del 2023, aquí en Madrid, en San Blas, ya hicimos un pinito, una pequeñita introducción en la inteligencia artificial. Hubo una ponencia de un abogado, de Álvaro López Amos, sobre aspectos regulatorios de la inteligencia artificial. Estaba precisamente en ese momento en fase de aprobación el Acta Europea y ya nos advirtió de algunas cosas que había que tener en cuenta en aquel momento, ¿no? Pero como a nosotros eso nos interesa, pero no es el ámbito, digamos, de competencia de los servicios de empleo municipales, nos parecía que tenía más interés ver herramientas concretas, es decir, aplicaciones concretas con uso ya de la inteligencia artificial, en este caso de la Agencia para el Empleo de Madrid, pero no quedándonos o no circunscribiéndonos al ámbito exclusivamente de los servicios de empleo municipales, donde todavía hay poca experimentación en este sentido. Por eso pensamos en que sería bueno, siempre en un entorno controlado, como decía Alberto, es decir, de alguien confiable, en este caso la ONCE, en fin, alguien que trabaja, que tiene suficiente experiencia en materia de empleo, pero que al mismo tiempo es, hablando en serio, es un operador de los servicios de empleo, además con implantación en todas las comunidades autónomas, que además gestiona, ejecuta Fondo Social Europeo, en fin, que cumplía un poco las condiciones. Vamos a ver algo, pero algo, en fin, transferible. Se lo planteamos a la Fundación ONCE, a Virginia Carcedo, a su secretaria general, y le agradecemos muchísimo pues que nos acompañe. Tanto Virginia, también Borja García, y tenemos por ahí a Luis Aparicio como soporte, como copilot, efectivamente, como copilot en la sombra. Ya veis que es truco, hay alguien detrás de la máquina que es de Talentus, que ha trabajado con ellos en el desarrollo, en la parte tecnológica. Bueno, pues presentaros a Virginia. Virginia necesita poca presentación, porque la mayor parte de las personas que trabajáis en este tema ya la conocéis, habréis coincidido con ella, como pasa a mí, en muchos entornos. Pero bueno, es bueno saber, por aquello de ponerle currículum, digamos, a las personas detrás, que Virginia Carcedo, yo por ejemplo no sabía que eras vitoriana, no lo sabía. Pues es de Vitoria, es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, MBA por la Universidad Autónoma de Madrid y másters en gestión directiva por la UNED, gestión directiva de organizaciones no lucrativas, ¿no? En sus cargos actuales ella es secretaria general, pero también de Fundación ONCE, pero también directora de Transformación, Excelencia e Igualdad de la Fundación, lo cual ya indica un poco que algo tiene que ver con los temas de los que estamos hablando. Pero en particular es vicepresidenta ejecutiva de Inserta, que para muchos de los que estamos aquí es la marca conocida, por decirlo así, porque es la que opera directamente en el ámbito laboral, ¿no? No sabía tampoco que habíamos sido compañeros en una temporada, porque bueno, esto es una broma, por su colaboración con el Banco Mundial a través del memorándum de entendimiento
que tiene la Fundación 11 con el World Bank. Sabes que yo he trabajado con el Banco Mundial 4 años, ¿ves? O sea, para bien o para mal, ahí estamos. Bueno, y actualmente, y esto es lo más relevante del día de hoy, está liderando desde su dirección el desarrollo y la puesta en marcha de estrategias de transformación con impacto social en organizaciones, pero especialmente aplicando tecnologías altamente disruptivas, aunque la inteligencia artificial ya no sé si es tanto eso como algo ya que tenemos sobre la mesa, ¿no? Pero en este caso sí que es una tecnología transversal que seguramente permite dar soporte a diferentes ámbitos. Bueno, yo le agradezco muchísimo su presencia, también la de Borja, también la de Luis. Y nada, os dejo el escenario cuando queráis. No sé si lo tenéis ya, sí, y lo tenéis ya organizado. Más o Perfecto. Gracias, Jaime. Nada, al más a cuerpos, que decía un profesor mío, es decir, a volver todos a escuchar y esperamos que no os durmáis. Nuestra intención es, como se diría, siguiendo con el símil cinematográfico, Alberto nos ha hecho algún spoiler porque algunas de las cosas que decía que tenía que tener la herramienta de inteligencia artificial, el proyecto que os vamos a contar los tiene, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es deciros que vamos a contaros 3 proyectos en uno, porque Inclunia en sí, únicamente Inclunia, que es el algoritmo de intermediación sin sesgos ético que busca reenviar o enviar los mejores candidatos y candidatas para una oferta y al revés, enviar para una oferta la mejor oferta para los candidatos y candidatas, empezó en el 2022. Pero además de todo eso, hemos, digamos, evolucionado el proyecto. Tenemos una fase posterior que se llama Habla con Inclunia, que después intentaremos hacer una demo, y después tenemos otra evolución que es Inclunia Empleo Plus, ¿no? Con lo cual, vais a ver que el proyecto empezó en el 22, pero seguimos evolucionándolo, y en esto de la inteligencia artificial no se puede parar porque cada vez más hay cosas nuevas que van enriqueciendo las distintas herramientas que vamos a generar, ¿no? Bueno, en resumidas cuentas, para deciros qué es Inclunia, podemos decir que es una IA diseñada para recomendar candidatos y candidatas ideales para ofertas de empleo, velando siempre por la igualdad de oportunidades y la diversidad. ¿Esto qué significa? Bueno, a mí lo que me gustaría es compartir con vosotros un proyecto transformador, ¿no? Y sobre todo un proyecto en el que aunamos 2 cosas. En esta presentación estamos la parte de empleo, que soy yo, y la parte tecnológica, que son Borja y Luis, con lo cual estamos uniendo el carbono y el silicio en una única presentación. Esta presentación podría ser útil para los expertos en inteligencia artificial, pero también para los intermediadores e intermediadoras de empleo. Porque en esto que vamos a contar hoy, lo que vamos a explorar es cómo la tecnología y el factor humano se dan la mano en Inclunia para lograr un impacto positivo. Bueno, esto de los algoritmos en la intermediación laboral no es nuevo, ¿no? Porque, no sé, muchos que estáis aquí, que sois intermediadores, que trabajáis en el empleo, sabéis que hay muchas empresas que ya desde hace años utilizaban algoritmos o herramientas telemáticas o informáticas para hacer intermediación laboral, para seleccionar a los candidatos y candidatas, ¿no? Y había muchas empresas que ya tenían algoritmos y que en ese algoritmo, digamos, en la primera fase del algoritmo o de la intermediación, el algoritmo era quien hacía el descremado de los candidatos y candidatas, y luego ya entraba el ser humano, es decir, que en la primera fase, si ya quedabas excluido, ya no llegabas a la segunda, y la persona que te tenía que ver, que era, digamos, la que era más empática contigo y la que podía, en el caso de las personas con discapacidad, pero en otros casos también, detectar cuáles eran tus puntos fuertes, y que se veía, como muchos sabéis, cuando tienes a la persona delante, pues no llegabas. Con lo cual, nosotros empezamos a ver que había muchas empresas, muchos procesos que dejaban fuera a las personas con discapacidad. Primero, porque esto de los algoritmos es estadística, es decir, si el algoritmo está entrenado, bueno, digamos que los sesgos no son del algoritmo, son nuestros, y el algoritmo se entrena con nuestros sesgos, por lo tanto los tiene. Pues si en la selección que tiene que hacer el algoritmo no hay personas con discapacidad, o las hay en número tan pequeño que no son las primeras que va a seleccionar, se quedaban fuera. Y después, ya digo, no entraban en el proceso siguiente, y las personas con discapacidad, primero, no entraban nunca, pero es que tampoco entraban nunca, porque nunca iban a ser seleccionadas. Entonces, vimos que toda innovación tiene un punto de partida, y en el caso de Inclunia, ¿qué había? Pues era un camino que arrancó identificando un problema claro
y una posible área de oportunidad de cambio. El proyecto empezó en el año 2022, como os decía. Empezamos en el marzo de 2022 con una cofinanciación de los fondos de recuperación, resiliencia y transformación. Bueno, nosotros también teníamos una base de datos, luego lo comentaré, que se llamaba Integra. Y esta base de datos, que era para personas con discapacidad, lo que hace es elegir por filtro, filtraba los candidatos. Entonces, al filtrar los candidatos, ¿qué sucedía? Que como los filtros estaban relacionados muchas veces con los últimos que habías mirado, pues quedaban muchas personas fuera de esa base de datos, no se les seleccionaba al principio, pero teníamos esa base de datos y nos servía para hacer una pequeña automatización del proceso, ¿no? Pero en el marzo de 2022 vimos que o nosotros hacíamos algo, primero, para conseguir, como decía Alberto, que el técnico o técnica de nuestra entidad trabajase menos tiempo en lo que podía ser automatizado, que es el envío y análisis de currículums, y trabajase más en lo que es acompañamiento personalizado a la persona y envío a las empresas, que no nos olvidemos, el tema del candidato y la candidata es muy importante, pero también es importante convencer a las empresas que son quienes en última instancia van a contratarlos, ¿no? Bueno, pues como os digo, en marzo de 2022 hicimos lo que llamábamos la conceptualización y la detección del problema. Aquí plantamos la semilla de Inclunia, ¿no? y vimos lo que os digo, que teníamos a muchas personas con discapacidad que iban a quedar fuera de los ya procesos que estaban en marcha, y además vimos que teníamos un proceso, como os decía, que era bastante manual y bastante lento. ¿Qué pasaba? Pues que ahora las empresas lo que piden son rapidez y muchos candidatos, pero nuestro proceso no estaba preparado para eso. Nosotros pensábamos que lo importante era mandar el mejor candidato, pero a veces lo bueno es enemigo de lo mejor. Entonces, al final, las empresas no nos esperaban y pensamos, nuestro proceso tiene que ser más rápido, tiene que ser más ágil y tiene que ser más eficiente y eficaz. Pero claro, en el mercado no había soluciones adecuadas para agilizar esta intermediación laboral especializada para personas con discapacidad. Pero nosotros contábamos con una cosa muy buena, que era 15 años de datos históricos de candidatos y candidatas con discapacidad, de ofertas y contrataciones. Y esto que, amigos míos, que es un tesoro, porque todos habéis escuchado como yo que los datos son el petróleo ahora actual, ¿no? Y nosotros teníamos esos datos de personas con discapacidad. También vimos un riesgo importante, que era que los sesgos inconscientes en la selección que teníamos nosotros, ¿no? Porque nuestros técnicos, como os decía, también estaban sesgados por los candidatos a los que habían visto últimamente. Entonces vimos que teníamos que crear un sistema de inteligente que aprovechara ese gran histórico de datos que teníamos, ¿no? Y además que nos sirviera de manera importante para generar una herramienta que pudiéramos transferir a otras entidades, porque además de ser rápida, era ética y libre de prejuicios. Esto que os estoy contando es para personas con discapacidad, pero es un algoritmo de intermediación que puede ser utilizado para cualquier entidad, para grupos en riesgo de exclusión, para cualquier base de datos, porque la clave aquí es que no tiene sesgos, como luego lo veremos, y que es ético y además es transparente, ¿vale? En el año 2023 desarrollamos el algoritmo núcleo y primer despliegue, que es tras la conceptualización en 2023 se puso en manos, nos pusimos en manos a la obra y se desarrolló el núcleo que, como os decía, habla con Inclunia, y es un modelo de IA clasificador recomendador, construido en Python, ¿no? Y con los 15 últimos años de datos de Inserta Empleo. Este modelo lo que hizo es aprender de miles de casos reales, ¿no? Cuáles eran las características que hacían más atractiva a una persona con discapacidad para ser elegida como mejor candidato o candidata, ¿no? Y lo que hicimos fue crear una API que se integró en este modelo en nuestra base de datos que se llama Integra, que es la plataforma interna de gestión de empleo de Inserta Empleo. ¿El resultado cuál fue? Pues un proceso de matching mucho más ágil, reduciendo significativamente los tiempos de espera, y que además nos permitía pues, revisar más candidaturas. Donde antes un técnico o técnica tardaba horas, pues ahora tarda segundos. ¿Qué pasaba? Pues que lo que hacíamos era reemplazar a este técnico en lo que sí se podía automatizar,
que es la tarea mecánica de, oye, ¿cuántos candidatos, candidatas me das?, para dejarle el tiempo en analizar esos perfiles, llamar a la persona y, sobre todo, trabajar con la empresa, el intermediador o el contratador, que es quien al final tiene que decirte si sí o si no. Bueno, en 2024 tenemos la IA explicable y una interacción en lenguaje natural, que esto sí que también es habla con Inclunia. Aquí, muy importante, ¿qué nos ha pasado? Que nuestros técnicos, que son todos expertos en intermediación, como os pasa a vosotros en muchas ocasiones, no se fían de la inteligencia artificial porque ellos son intermediadores, ellos son psicólogos, son sociólogos. Entonces, pensamos que, y luego lo contará Borja, era importante que el algoritmo, que los resultados que saliesen fueran explicables. O sea, decidimos que teníamos que romper la caja negra de nuestro propio algoritmo. ¿Y cómo lo hicimos? Pues se puede hacer de muchas maneras, pero como nosotros queríamos que esta manera de romper la caja negra fuese accesible, ética y explicable, lo hicimos con lenguaje natural. Y entonces pues nos pusimos en los deberes de hablar con Inclunia. Es decir, es una IA conversacional capaz de hablar con nosotros y de explicarnos sus propias decisiones. De esa manera que hemos conseguido que los técnicos se fíen más de la inteligencia artificial, porque también descubren, ¿no?, que el algoritmo no es una caja negra y les explica por qué toma la decisión que toma, ¿no? Por ejemplo, le puede preguntar, que luego a ver si Luis nos puede echar una mano y le podemos preguntar ¿por qué has propuesto a este candidato? ¿Cuáles son sus fortalezas?, ¿no? Esto que parece que no es muy innovador porque ya existían los chatbots, sí lo es, porque estamos hablando de una IA explicable. Hemos roto la caja negra, que es uno de los elementos más importantes, si leéis la Ley Europea de Inteligencia Artificial, uno de los elementos más importantes, que los algoritmos sean transparentes, y para que lo sean pueden ser de varias maneras. Pues para nosotros lo hemos hecho así, ¿no? En 2025, ahora a comienzos, hemos sometido a Inclunia una auditoría externa e independiente para evaluar los posibles riesgos que tenemos. Y la verdad que nos ha salido bastante positiva porque nos comenta que no tiene sesgos, hay cosas que tenemos que mejorar, pero nos dice que no tenemos sesgos y que es una herramienta innovadora y que es ética. Muy importante para nosotros. ¿Y sabéis por qué es ética y por qué nos dicen que es relevante? Porque en nuestra herramienta siempre está el human in the loop, que es poner al humano en el ciclo de decisión. O sea, los técnicos nuestros, y esto lo contaba, lo habéis oído muchas veces, que son expertos, son los que al final deciden qué candidato o candidata se envía. Pero al final es relevante eso porque podemos pedirle, y lo contará también Borja después, un número de candidatos que nosotros consideramos que es bastante alto, ¿no? Si al final no es ese candidato el que es elegido, también le vamos a pedir a la herramienta que nos diga por qué ha elegido lo que ha elegido y si ha tenido éxito o no el candidato que hemos enviado, ¿no? Después, en este año estamos ya con el lanzamiento de Inclunia Empleo Plus. Todas estas herramientas están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Inclunia Empleo Plus lo que busca es varias cosas, porque es verdad que nuestra herramienta tiene distintos elementos que tiene que mejorar. Después lo comentaremos, pero entre otras cosas nos pasa que nuestros candidatos son personas con discapacidad, con lo cual no tiene sesgo dentro de nuestra herramienta, pero es verdad que hay personas con discapacidad que nunca han sido enviados a unos puestos determinados, porque no nos olvidemos, la intermediación laboral, el que las personas con discapacidad o las personas sin discapacidad de determinado perfil sean remitidas a una oferta o no, ha cambiado en los años, pero no tanto. Entonces hay personas con discapacidad, como esto es estadística pura, que nunca nos han demandado un director de banco, para que me entendáis. Pues para mi herramienta un director de banco es una cosa casi desconocida, porque no la tengo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero, buscar datos fuera de mi herramienta, que no solamente sean personas con discapacidad, que hayan sido remitidas y que me permitan tener otros perfiles y que hayan sido remitidas a otras ofertas, y también buscar otras ofertas que se sumen a las que yo tengo para poder ampliar, digamos, el catálogo de puestos a los que puede elegir la inteligencia artificial, ¿no? Esto es muy importante, primero, porque nos ayudará a enriquecer, y aquí
la colaboración de otras bases de datos, tanto públicas como privadas, son muy importantes, ¿no? Hablábamos antes en la comida de la creación de un espacio de datos que se ha comentado durante la presentación. En nuestra opinión, y es verdad que hablándolo con Federico Muñiz, SISPE ya existe. Yo le decía a Fede, que sabéis todos los que reportáis, que SISPE es cuando se reportan los datos al SEPE. SISPE es un reporte. Cuando hablamos de datos para temas de empleo, estamos hablando de otra cosa. En nuestra base de datos son personas con discapacidad cuyo perfil en muchas ocasiones es médico, ¿vale? Entonces, en mi opinión, y esto lo compartiremos si queréis, lo hablaremos después, la clave no es tanto compartir una base de datos de todo el mundo, sino compartir algoritmos o casos de uso. Y lo comento así porque cuando tú tienes que compartir un conjunto de datos, un data lake, van detrás todos los datos, pero si tú lo que compartes es el caso de uso o el algoritmo como es Inclunia, lo que haces no es compartir eso, sino el resultado que te sale, ¿no? La metodología de creación de ese algoritmo. Yo creo que es muy importante. Y es muy importante en nuestro caso porque además Inclunia tiene 3 aspectos o 4 aspectos importantes. Primero, que hay una anonimización por defecto, es decir, para nuestro algoritmo la persona con discapacidad no tiene discapacidad, él solamente ve género, talento, en fin. El segundo es el control de sesgos activo. Lo que os decía antes, contrastamos lo que elige el algoritmo, es si quedan registros, ¿no?, de he elegido esto va bien, esto va mal, porque el técnico lo que tiene que hacer es darnos feedback continuo de si lo que el algoritmo le ha seleccionado ha funcionado, si no, ¿por qué no? Porque de esa manera vamos alimentando el algoritmo, los algoritmos se tienen que alimentar. Si no lo hacemos así, las predicciones futuras seguirán estando sesgadas, ¿no? El objetivo es que las predicciones, como os digo, sean lo más ajustadas posibles y que además los datos cuenten la historia del pasado, pero nuestra responsabilidad es que no dicten un futuro injusto y para eso necesitamos retroalimentar. El tercer aspecto es la transparencia y la explicabilidad. Ninguna recomendación se queda sin explicar. Ahí es la clave de romper la caja negra del proyecto, ¿no? Y por eso nuestro modelo es explicable y sobre todo también genera confianza. Cuando un técnico de selección comprende por qué la IA propone a cierto candidato, pues se da cuenta también y se le explica, se da cuenta también de que la herramienta puede ser utilizada. No negaré, esto lo hablábamos antes Borja y yo y con Luis, que hemos tenido, que necesitamos embajadores porque no todo el mundo piensa que la inteligencia artificial le va a ser útil, piensa que ellos son los que conocen y los que tienen el know-how. Es verdad, pero hay que conseguir embajadores y hacer una evangelización, ¿no? El cuarto punto es la auditoría y la responsabilidad. No basta con confiar, hay que verificar, y por eso lo que os decía del feedback continuado. Y el último punto es el cumplimiento normativo, que es lo que os decía también antes del humano en el ciclo de decisión. Hay que cumplir con la legalidad vigente y las directrices éticas. La inteligencia artificial viene regulada a nivel europeo. En lo que se refiere al empleo, porque no sé si sabéis que el reglamento europeo habla de los niveles de riesgos. Si un riesgo afecta a un derecho fundamental como es el empleo, este riesgo, este derecho tiene que ser protegido y tiene que haber una explicabilidad. Por eso nosotros siempre pensamos que el humano tiene que estar en la decisión porque el empleo, queráis o no, y todos lo sabéis, afecta a los derechos fundamentales de las personas porque del empleo pues depende que la persona tenga una seguridad social, tenga una independencia económica, en fin, que creo que el empleo claramente es uno de los elementos más fundamentales de lo que nos puede suceder. Bueno, la clave de todo esto y de todo el proceso que hemos seguido primero es que los datos son el combustible de la IA. Y ninguna IA funciona bien sin datos. Con lo cual nosotros, imaginaos, tenemos datos, ahora lo que nos falta es complementar estos datos, ¿no? Es importante invertir en buenos datos. Una IA no puede adivinar lo que no sabe, así que hay que darle buen combustible para que genere buenos resultados. Y nosotros estamos, pues, incluso también remodelando nuestra base de datos, porque hasta la fecha los humanos, la gente de Imserta,
que es la entidad experta en recursos humanos de Fundación 11, lo que hacía era rellenar cada uno de a su manera. Cuando hemos ido a generar el algoritmo, pues teníamos que, era un poco complicado porque unos le ponían guión, otros sí, otros no. Bueno, pues hay que invertir, eso os pasa a vosotros también, imagino, pues hay que invertir también en que los datos sean buenos, porque si no hay datos buenos, no sirve, ¿no? Y luego hay que convencer a la gente, a los profesionales vuestros y nuestros, de que su rol con la inteligencia artificial no solo se mantiene, se potencia, porque consiguen mejores resultados, envían a más personas, disponen de más tiempo y mejor información para tomar decisiones. Bueno, lo que en última instancia redunda en mejores contrataciones. Que no nos olvidemos que la gente lo que quiere cuando viene a nosotros es conseguir un empleo, ¿no? Como os decía antes, tenemos el feedback continuo, luego lo comentaremos más en profundidad, pero siempre tiene que haber un después, ¿no? ¿Qué pasa después? Y también hay una evolución continua. La tecnología avanza rápido y hay que estar siempre explorando nuevas técnicas, nuevas fuentes de datos, mejoras en la interfaz. El proyecto ha ido incorporando mejoras, es que este proyecto nunca va a acabar, y afortunadamente, pero para seguir evolucionando pues estamos buscando una mayor sostenibilidad a largo plazo, ¿no? La inteligencia artificial hace 5 años no existía en empleo, pero dentro de 5 años no sabemos cómo irá, ¿no? Entonces, a futuro lo que vamos a hacer es, y aquí le voy a dar la palabra ya a Borja, con el proyecto Incluempleo Plus, y también para que complemente todo lo que yo he comentado, aquellas cuestiones que él considere que son de relevancia. Para nosotros, este algoritmo es muy importante, primero, porque puede ser compartido, segundo, porque pone a las personas con discapacidad en el centro en igualdad de condiciones, porque no tiene sesgos, eso también es así, y porque realmente cada vez que nosotros conseguimos enviar un candidato con una buena recomendación, pues hemos conseguido empoderar a una persona con discapacidad y un técnico que conoce mayor, que tecnológicamente está se siente más valorado. Cada vez que una empresa contrata a una persona que hemos enviado con Inclunia, hemos conseguido de una manera más agile que tenga un candidato mucho más ad hoc, más pertinente para su oferta. Y yo creo que en todo esto la clave es que tenemos que colaborar. Primero, humano-máquina, eso es muy importante, pero también la parte pública, la parte privada, las organizaciones, las entidades, las personas, las empresas, porque sin todo eso, al final, los algoritmos no progresarán o serán, digamos, caja negra para el resto. Y aquí, como lo que estamos aquí somos entidades pues, sin ánimo de lucro o somos entidades públicas, yo creo que es muy importante que colaboremos. Sí decir que el proyecto que vamos a generar ahora, y lo comentaba antes, Inclunia Empleo Plus, tiene como 2 niveles de mejora, que es una pirámide de valor creciente y lo que os decía antes, datos nuevos, mayor rapidez y sobre todo descubrir que una cosa que hemos pensado que es para personas con discapacidad, porque realmente no existía otro producto, pues puede ser de utilidad para otras muchas personas, porque al final lo que nos hace a todos diferentes son las mismas cosas, ¿no? Y al final tenemos que hablar de capacidad, no de discapacidad, y tenemos que hablar de talento. Y este algoritmo lo que ve es talento, lo que ve es formación y lo que ve es interés. Personas que trabajan con personas pues mediante nuevas herramientas, pero ¿qué sería el empleo si no evolucionamos, ¿no? Si nosotros mismos no conocemos la tecnología, pues por ejemplo no seremos capaces de encontrar oportunidades laborales emergentes. Y aquí creo que los técnicos de empleo son los primeros que tienen que saber en qué está el mercado laboral, tienen que saber de formación en estas cosas, porque si no, no sería posible que fueran embajadores ni prescriptores para sus propios, podemos decir, clientes, ¿no? Que son las personas que vienen a buscar un empleo o las empresas que buscan una persona. Por mi parte, aquí lo dejo. Luego, si queréis, hacemos alguna explicación más. Bueno, recordar, sí. Una de las cosas que ha comentado Gerardo es que os contáramos qué hacemos en el tándem. Dentro de lo que queremos hacer en Inclunia Empleo Plus, una de las cosas es generar un pequeño laboratorio de empleo. Lo que hemos hecho nosotros antes con los tándem es que
hemos analizado puestos de trabajo tradicionales y les hemos incluido la parte de IA, ¿no? Y, por ejemplo, el proyecto que comentaba Gerardo, el director general, que se llama Algoritmo Verde, es un proyecto en el que a personas con discapacidad intelectual, utilizando la visión artificial y la realidad aumentada y la inteligencia artificial, les hemos formado en cómo reparar aparatos. Y lo hemos hecho de la siguiente manera. Le hemos metido en un programa a la inteligencia artificial digamos, desmontado, imaginaros un móvil, ¿no? Lo hemos desmontado y le hemos dicho a la inteligencia artificial qué pieza va con qué pieza. La inteligencia artificial lo ha digerido, ¿no? Lo ha, como dice Borja, ingestado. Y después lo que ha hecho es generar un programa de cómo se tiene que reparar. Cuando un aparato llega, la persona con discapacidad intelectual lo pone en una mesa de trabajo, tipo una mesa de mezclas, ¿no? Y desde arriba el aparato, con acompañamiento también de un tutor, pues si hay algún problema, le va diciendo y señalando con una luz qué pieza tiene que ir poniendo y dónde. De esta manera hemos generado, no son ingenieros, pero casi, porque trabajan, han aprendido lo que es un empleo verde, han aprendido qué es cada cosa, con lo cual personas que no habían soñado nunca en trabajar como ingenieros de recuperación o de reciclado, pues son similares a ellos, ¿no? Otra cosa que hemos hecho también es diseccionar el puesto de trabajo de periodista y hemos creado que es una cosa que se llama Tandem On Air, que se sirve para formar a las personas en webinars, en podcasts, son como periodistas de última generación, están trabajando para generar contenidos para Televisión Española, por ejemplo. Y otro que hemos hecho se llama DuAutogen, es diseccionar el puesto de trabajo de administrativo y estamos enseñando a las personas a trabajar con agentes, personas con discapacidad, agentes autónomos colaborativos. De esa manera, estas personas que iban a quedar fuera del empleo porque nadie demanda administrativo son personas que pueden programar a agentes autónomos de inteligencia artificial, pequeños ChatGPT, para que hagan trabajos, con lo cual el puesto de administrativo se está revalorizando. Es la única manera que hemos encontrado de que muchas personas con la inteligencia artificial no se queden fuera, con lo cual esto es el tándem. Después estas personas se forman y además, como está el contrato en alternancia, van, digamos, poniendo en práctica los conocimientos que están aprendiendo. Por ejemplo, hay entidades que nos están pidiendo que hagan labores de secretariado para testar cómo lo están haciendo. O sea, para eso necesitamos también que las empresas nos ayuden, porque estos proyectos tándem, que son proyectos piloto que requieren una alta dosis de ensayo y error, al final necesitas tener una inversión por parte de terceras entidades porque tú solo no lo puedes hacer y necesitas hacerlo en entorno real, si no, al final la práctica no sirve, ¿no? Y eso es lo que también queremos incluir dentro de Inclunia en un futuro, pero vamos a ver poco a poco cómo nos va resultando. Nada, por mi parte, muchas gracias y nada, te doy la palabra a Borja. Hola, sí. Bueno, voy a ser breve, es bastante tarde. La cafeína ya ha hecho efecto, o sea, no hay excusa. Científicamente en 40 minutos tenéis que estar despiertos, ya son las 6 menos cuarto, así que voy a ser breve porque Virginia ha contado varios aspectos que ya están en la presentación, ¿vale? Son 4 slides, no son 40 ni 14, son 4, ¿vale? Entonces, voy a empezar con una pequeña definición de esto de Inclunia, ¿qué es? ¿Vale? Inclunia es esta definición que hay aquí. Y esta definición que hay aquí fue lo que esta señora me dijo en marzo del 22. Yo llevo en Fundación 11 3 años, no llevo 30, llevo 3 años solamente. Yo soy Ilunion, pero estoy en Fundación 11. Entonces, en esta frase que pone aquí, que es la definición de lo que es Inclunia, que es un modelo de inteligencia artificial, que es lo que estamos hablando esta tarde hoy aquí, que es ético y sin sesgos para facilitar la intermediación laboral en el ámbito de la identificación de los mejores candidatos a puestos laborales y viceversa, en el ámbito en el que trabajamos, que son personas con discapacidad. Esta frase que me la dijo Virginia en marzo del 22 está sesgada porque en verdad empieza con un necesitamos, coma, un modelo tal, y en vez de coma, Borja. Eso fue lo que dijo, ¿vale? Marzo del 22. Entonces, partiendo de esta definición de lo que estamos hablando, que es un modelo de inteligencia artificial para intermediación laboral, ¿qué os voy a enseñar esta tarde? Pues 3 cositas. La primera es, os voy a contar un poco la historia rápida
de por qué estamos aquí, de cómo hemos llegado a día de hoy, al 2025 desde el 2022 y qué camino hemos seguido y hemos tenido que hacer para estar donde estamos. Os voy a contar un poco cuáles son los pilares clave y los aspectos del proyecto de Inclunia. Y por último os voy a contar qué es lo que tenemos de cara al futuro para este proyecto. Rápido, fácil. ¿Vale? Cualquier duda, levantéis la mano y me preguntáis. Porque si solamente hablo yo y os quedéis con las dudas y tal, esto es un poco monótono, llevamos aquí toda la tarde, podemos hacerlo todo lo dinámico que queráis. ¿Vale? Pasado, lo comentaba Virginia, marzo del 22, partimos de una situación pues un poco de aquella manera. Tenemos gente buscando en una base de datos de 362.000 candidatos con discapacidad, demandantes de empleo, en la que si buscas por ofimática no entiende qué es Excel, Word y PowerPoint, y la que si buscas por Word y Excel no sabe qué es un paquete de ofimática. Entonces, claro, el técnico de selección, imaginaros la labor que tiene, ¿no? Tiene que saber buscar, tal, millones de filtros, un montón de variables por los que puede buscar, capacidades, competencias, si busco por CNO, si busco por ESCO, o sea, imaginaros la amalgama que hay ahí, ¿vale? Brutal. Pero por el contrario, oye, pues nos encontramos con unos técnicos de orientación y unos técnicos de selección, oye, muy dispuestos a probar cosas nuevas, a valorar otras alternativas, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto estamos hablando marzo del 22. Entonces, nosotros para probar este concepto que teníamos en la cabeza de vamos a montar un modelo de inteligencia artificial, en marzo del 22 lo que hicimos fue montamos un datatón con gente del Banco Sabadell, nos trajimos a 30 científicos de datos del Banco Sabadell. Os digo un poco para que cogéis también, oye, quiero montar un modelo, ¿qué hago? ¿No? Nos trajimos a 30 científicos de datos y le planteamos 3 retos. Uno de esos retos era, esta gente que tiene menos de 28 años, que son mucho más jóvenes que nosotros, sin saber nada de empleo, que se dedican a banca, sin saber nada de empleo, si les damos nuestros datos y el histórico que tenemos, son capaces de predecir, dado una persona y su perfil laboral, son capaces de predecir en qué posiciones laborales harían match o mejor encajarían, y lo pueden hacer en 48 horas, pues imaginaros, ¿no? Pues traemos a la gente del Banco Sabadell, 30 personas, montamos 6 equipos, les planteamos el reto y bueno, de los 6 proyectos que nos presentaron al final, 5 de ellos no pasaban la prueba de la moneda. La prueba de la moneda es 50%. ¿Vale? Si tú tienes una moneda al aire, oye, el 50% de predicción me la da la moneda. Yo la tiro al aire, este sí y este no, este sí y este no. 5, o sea, de esos 6, 5 no la cumplían y uno de los modelos hacía predicciones por encima del 65%. Y dijimos, caray, en 48 horas estos chicos que tienen 28 años han podido hacer esto. Parece que hay mimbre para hacer un proyecto de este tipo, ¿no? A partir de ahí, como decía Virginia, licitamos el proyecto, lo presentamos, nos dieron fondos, tal, y montamos Inclunia. Y empezamos a maquinar, oye, ¿cómo hacemos este proyecto? ¿Qué es lo que ocurre? Pues lo que nos pasó a todos. Noviembre del 22, aparece ChatGPT. Decimos, ¡puf! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos con nuestro proyecto con desarrollo propio? ¿Pasamos a un modelo de ChatGPT? ¿Esto qué es? ¿Esto funciona? Toda la gente diciendo, cuidadín, cuidadín, cuidadín con lo que pones ahí, que vamos, que entrenan con tus datos, y no solamente con tus datos, sino datos que tú mismo no conoces de ti, también los cogen y los entrenan. Decimos, caray. Y decidimos seguir con nuestro propio proyecto de intermediación laboral basado en inteligencia artificial. Y seguimos nuestro camino. A partir de ahí, en el 23, como comentaba también Virginia, hicimos el desarrollo core, lo que es el modelo de Inclunia. Un aspecto clave es, no queríamos que nuestra gente de la casa tuviera una herramienta más, y el reto era cómo incorporar la inteligencia artificial en la herramienta que a día de hoy ya están trabajando. No que tengan que cambiarse a otra aplicación, no que tengan que ir a otro sitio para no sé qué, no, sino en el mismo sitio, con las mismas herramientas, con la misma aplicación, de manera transparente, ponerles inteligencia artificial. ¿Vale? Y ahí nos encontramos con los primeros problemas de explicabilidad. Antes lo comentaba Virginia brevemente. Es decir, una vez que un técnico de selección está en una posición y quiere buscar a los mejores candidatos para esa posición, una vez que el modelo le devuelve, oye, yo considero que son estos 20 con un ranking de, oye, este cura el 98%, es tal, ¿vale? ¿Cómo el modelo es capaz de hacerle entender al técnico de selección el por qué ha elegido esos 20 y no a otros?
Y entonces, claro, se nos ocurrió, como técnico, yo soy informático, se nos ocurrió, oye, vamos a montar un modelo visual en Power BI que va a ser la leche. Y montamos un modelo en Power BI que visualmente, en esta casa, Fundación C, visualmente, o sea, ya veis por dónde va la película, ¿no? Pues sí, montamos un Power BI, lo montamos con Luis, que visualmente, una vez que hacía la predicción, el técnico de selección podía ver qué variables intervenían en el proceso. Es decir, yo marco, oye, el ID de proceso 3 con el candidato 8800 y visualmente te decía qué variables habían intervenido para que el modelo te escupiera los candidatos que te había dicho. Y decíamos, joder, nos hemos puesto una medallita tal. Visualmente. Fracaso asegurado. ¿Vale? Gente con déficit visual en territorio, pues imaginaros. Entonces, a partir de ahí fue cuando, en el 2024, decidimos, oye, ¿cómo podemos mejorar la explicabilidad del modelo? Ya estaban más depurados los LLM. Si en algún momento digo alguna palabreja que no entendéis, levantáis la mano y yo os lo explico. ¿Vale? LLM, modelos de lenguaje grandes, tipo Gemini, ChatGPT, Perplexity, que se enseñaba al compañero, ¿vale? Son modelos preentrenados por una organización que no somos nosotros y que se comportan como se comportan, de aquella manera. Tienen alucinaciones, dicen cosas que no tienen que decir, etcétera, etcétera. Una cosa importante de Inclunia, y os hago un pequeño spoiler, es que como es un modelo propietario y se comporta como tal, como modelo de inteligencia artificial, siempre responde. El primer reto con los técnicos de selección era, oye, si el modelo ve que no hay candidatos buenos, que no diga nada. Yo decía, ya. Digo, ¿tú utilizas ChatGPT? Sí, claro, yo utilizo ChatGPT. ¿Y alguna vez ChatGPT te ha dicho nada? ¿No te ha respondido? Digo, ¿a que siempre responde? Dice, sí. Digo, pues esto es igual. Y siempre responde, y no quiero abusar de la terminología, porque es un modelo de probabilidad matemática. ¿Vale? Siempre va a responder. Tendrá mejor encaje o peor encaje, pero siempre te va a devolver candidatos. ¿Vale? Siempre. Modelo de explicabilidad, ¿qué es lo que hacemos en el 24? Incorporamos, imaginaos que Inclunia es como una cebolla, ¿vale? Está en el núcleo, que es nuestro modelo de predicción propio, desarrollado por nosotros, no dependemos de ninguna compañía, ¿vale? Y alrededor le ponemos una cáscara como una cebolla, que lo que incorporamos es pues, un ChatGPT o un Gemini, en nuestro caso, un Llama 3.2. Pero olvidaros del palabrejo. Incorporamos una capa adicional para proporcionar a Inclunia la verborrea de poder hablar, ¿vale? Porque queríamos que los técnicos de selección, más allá de ver qué candidatos o qué posiciones laborales me está recomendando, queríamos que pudieran interactuar con nuestro propio modelo y con nuestros propios datos de empleo para preguntarle, oye, ¿por qué hemos recomendado a esta persona que yo te pedí un nivel de B1 y me ha dicho que esto tiene un nivel de B2, por ejemplo, ¿vale? Y que el modelo pudiera justificar el lenguaje natural, el por qué sí, no, el por qué sí, el por qué no. O genérame un informe en base a estas cualidades o estas capacidades o estas competencias. O ordénamelos por... O sea, mucho trabajo que ellos tienen que hacer a día de hoy a mano, el modelo se lo podía empezar a realizar. Y eso es en el 24. A partir de ahí, con Habla con Inclunia montado, no voy a hablar esto de un modelo RAG, no voy a contar nada de esto porque os voy a poner la cabeza como muy loca. Pero sí deciros que en enero del 25, como avanzaba Virginia, con una entidad externa hicimos un proceso de auditoría porque ya había aparecido y estaban las campanas de la Ley Europea de Inteligencia Artificial y nos dimos cuenta de, caray, yo es que estoy dando certificados de discapacidad, son datos médicos sensibles. Entonces nos dimos cuenta que según la Ley Europea de Inteligencia Artificial estamos tratando prácticamente datos médicos. Y claro, ojo, ¿dónde nos estamos metiendo, chicos? ¿En qué acabó esto? Auditoría externa para validar que nuestro modelo que hemos desarrollado in-house es ético y no tiene sesgos. No tiene sesgos. La parte de sesgos luego os doy unas pinceladas, ¿vale? Porque hemos ido aprendiendo por el camino pues a base de pequeñas tortas, Luis, a base de pequeñas tortas, y nos hemos encontrado, bueno, pues sesgos proxy. Os hago un matiz. Ahora lo veremos, lo cuento luego. Acabo. Marzo del 2025 hemos empezado a hablar del futuro de Inclunia. Ahora voy a detallar esto un poquito más. Simplemente quería que os quedarais con el recorrido, ¿vale? Cómo hemos empezado desde hacer un datatón a cómo hemos ido avanzando y por qué. Y qué piedras nos hemos ido encontrando para poder ir avanzando.
Muy rápido, muy rápido. 5 pilares de Inclunia, ¿vale? 5 pilares. Primero, anonimización por defecto. No se comparten datos con el modelo. ¿Qué es esto? No le enseñes a un modelo de inteligencia artificial nada que no quieras que aprenda. Nada. Entonces nosotros en un principio decimos, bueno, pues, ¿qué es lo más fácil de no enseñarle? No le enseño el sexo, no le enseño la edad, hay una serie de datos que no le enseño. ¿Y el nombre? ¿El nombre es dañino que se lo enseñe? Bueno, pues el nombre déjalo. Y avanzamos. Y aparece un sesgo proxy, que ahora os lo contaré, y diréis, ¿qué es un sesgo proxy? Pues resulta que el modelo dice, para esta posición laboral hay más Pepes, Juanes y Pedros que Marías, Susanas y Anas. Es un sesgo. Es un sesgo proxy porque tú no quieres o no has identificado esa variable por la que se puede sesgar, pero el modelo está aprendiendo que los Pepes y Juanes se comportan de manera diferente ante una posición laboral. Son más elegidos, son menos elegidos, entonces dices, hostias, nombre fuera. ¿No? Pero eso ¿cómo lo aprendemos? Prueba y error. Prueba y error, prueba y error. ¿Vale? 2. Cumplimiento normativo. Estamos obligados. GDPR, la nueva Ley Europea de Accesibilidad, y apareció el concepto de Human in the Loop, que para nosotros es, tenemos que dar 100% de soberanía a nuestras personas. Es decir, el modelo tiene que actuar como un acelerador del proceso, pero no puede tomar nunca la decisión final. Siempre tiene que recaer en nuestros técnicos de selección y en nuestros orientadores laborales. Tercer punto, transparencia. Lo hablaba antes. El modelo tiene que ser explicable y trazable en todas las decisiones que toma. El siguiente punto es el control de sesgos. Tenemos un control de sesgos monitorizado de manera muy exhaustiva, muy exhaustiva. Y por último, la parte de auditoría y responsabilidad, que es lo que avanzaba antes, que es tenemos que poder tracear e identificar cualquier petición y cualquier relación que ha tenido una persona humana con nuestro modelo de IA. Y tiene que estar todo registrado. ¿Sí? Aspectos clave, simplemente enumerar los 4, los avanzaba antes Virginia. El primer punto lo conocemos todos, estamos yo creo que ya saturados de oírlo, ¿vale? Los datos son el combustible de la IA. Como pongo aquí, es una frase que me gusta mucho, que es los datos buenos no aseguran una IA buena, así que imaginaros si partimos de datos malos, o sea, el resultado, o sea, seguro que es demoledor, no tiene ningún sentido, ¿vale? 2, Human in the Loop. Al final, la gente tiene que ver esto como una pieza más o una utilidad más que tienen para trabajar mejor y ser más eficientes, pero esto tampoco es la panacea. ¿Vale? Esto no es la revolución para que el técnico de selección no haga nada o para que prescindamos de ellos. Simplemente es una caja más, o sea, una herramienta más dentro de su caja de herramientas. ¿Vale? Nosotros en el modelo que hemos entrenado, claro, nosotros hemos entrenado el modelo con los últimos 15 años. ¿Y los últimos 15 años de qué? De contratos, de procesos de selección, del comportamiento que el técnico de selección hizo, qué candidatos presentó hace 5 años para un proceso, de esos candidatos que presentó, cuáles cogieron, de esos que cogieron, cuáles acabaron con un contrato. Todo este histórico de 15 años, que estaba muy bien, porque claro, fue una sorpresa poder encontrar ese maná en nuestras bases de datos, con ese histórico. Con eso hemos entrenado Inclunia. Entonces, Inclunia realmente no se comporta mejor que un técnico de selección, se comporta exactamente igual. De hecho, el ratio de predicción que tiene es prácticamente un 96%. O sea, calca la selección que hizo un técnico de un proceso de hace 5 años. Hace las mismas selecciones. Lo único que, claro, imaginaros que nos piden un puesto para una posición para 20 carretilleros, un técnico de selección a lo mejor es una semana buscando candidatos en la base de datos. Ahora tarda un segundo. Entonces, la diferencia de tiempo es brutal. ¿Vale? Esa es la diferencia. Pero no se comporta mejor ni hace cosas más allá de lo que hace la persona. Lo hace más rápido. ¿Vale? Ya bueno, y luego hay todo como en botica, ¿no? Pero más. Feedback continuo, fundamental. Si montáis un modelo, tenéis que pensar cómo los usuarios del modelo os van a comunicar cosas que ven raras. Y digo raras, porque ya no hablamos de esto me falla, no, sino veo algo raro. Y el veo algo raro, desde tecnología, tienes que estar preparado a atender el
¿qué es eso raro que ves? Las aplicaciones tradicionales, esto me falla, envíame un pantallazo. Así te falla por esto, lo corregimos. Esto no es así. Aquí es, insisto, veo algo raro. Hay que tener una sensibilidad diferente al atender una aplicación basada en inteligencia artificial. Porque ni nosotros técnicamente sabemos qué ha pasado, ni el usuario tampoco sabe explicarlo. Ve cosas raras. ¿Vale? Y os pongo un ejemplo. Proceso de selección de camioneros. Se requiere carnet de conducir. ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que el modelo de los 20 candidatos empieza a mostrar candidatos que no tienen carnet de conducir. Porque entiende que, bueno, el carnet de conducir, oye, esta persona, imaginaros, de las 1.600 variables que he evaluado del candidato, es que en 1.500, es que lo clava, pero no tiene carnet de conducir. Y el modelo dice, pa'lante. ¿Por qué? Que aprenda a conducir. Y empezamos a presentar personas sin carnet de conducir. Y entonces los orientadores dijeron, levantaban la mano, oye, veo algo raro. ¿Qué ves raro? Oye, pues mira, de los 20 me está presentando 12 que no tienen carnet de conducir. Hostia, tenemos que revisarlo. Es ese tipo de cosas, este factor es el que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con modelos de IA. ¿Vale? Tengo muchos más casos, porque hemos ido aprendiendo a base de caernos y levantarnos, pero sí. Tengo un manager de sostenibilidad también. Es que no me encuentra nadie en el sistema como manager de sostenibilidad. Digo, vale, ¿y cuántos hemos tenido a lo largo de estos 15 años? No, hemos tenido 3. 3 en toda la historia. ¿Y cómo quieres que el modelo aprenda si no sabes ni lo que es? ¿Sí? Más, evolución continua, clave. No sé si lo sabéis, creo que sí, pero a día de hoy, cada mes y medio sale un nuevo lenguaje, un nuevo modelo, un nuevo LLM, un nuevo modelo de inteligencia artificial al mercado. Cada mes y medio. Gemma 1, Gemma 2, Gemma 3 en el caso de Google, DeepSeek 1.1, 1.2, 1.3. Hablamos de OpenAI, modelo O1, O2, O3, O1 Pro, O2. Cada mes y medio se produce una evolución. Entonces, no puedes anclarte a uno porque en mes y medio dices, es que hace uno mejor. Y que le dices al informático que tú, oye, cambia esto. Y te va a decir, bueno, dame pasta. ¿No? Aquí hay un tema de costes muy serio en todo esto. Muy, muy serio. Entonces, hemos preparado Inclunia para la pieza esta que os contaba externa de la cebolla, para poder hablar, ser flexibles para que si mañana sale un modelo de Google revolucionario, poder cambiar esa pieza, quitarla y poner otra sin tocar nuestro modelo de predicción. Vital. Si yo cada vez que hiciera eso tuviera que pedir dinero, pues seguramente Virginia en la fundación me diría, chato, piensa otra cosa. ¿Sí? Por último, ¿cuál es nuestro futuro? Esta es la cuarta. Sé que parece que llevo aquí ya 3 lustros hablando, que puede ser, pero esta es la cuarta diapositiva solamente. ¿Vale? ¿Qué estamos planteando de futuro? El futuro de Inclunia lo que viene a suplir son las carencias que hemos identificado en el modelo. Primero, entrenar con datos externos. ¿Qué es esto? Nuestro modelo es endogámico. ¿Con qué lo hemos entrenado? Con datos propios de Inserta Empleo. Que sí, muchos datos, 15 años, todo lo que quieras, pero datos propios. El ejemplo que os ponía antes. Un manager de sostenibilidad. 3 en toda la historia. No tenemos materia prima para que el modelo aprenda. Entonces, nuestro futuro es poder entrenar el modelo con datos externos, de fuentes fuera de la casa, para que tenga más riqueza, para que sepa lo que es un ingeniero nuclear, un ingeniero informático, un manager de sostenibilidad o un director que decías tú, Virginia, un director de banco. ¿Vale? Punto vital. Romper la endogamia de nuestro propio sistema. 2. Recomendar itinerarios formativos. Esto es clave. Esto es clave. En un modelo basado en un modelo de competencias, lo que queremos es evaluar competencialmente a todos nuestros candidatos y que el modelo lo tenga claro, ingestar, y ahí digo la palabra que decía Virginia, dice ingestar. Ingestar es traerme al modelo para que aprenda qué cursos de formación tengo yo en Inserta y qué cursos de formación hay fuera, y esos cursos, qué capacidades y qué competencias habilitan, y cruzarlo. De tal manera que cuando una persona que entra en Portalento, que llega a Inserta Empleo, automáticamente el modelo de Inclunia va a saber, oye,
esta persona que tiene estas competencias, estas habilidades y estas cualidades y esta titulación o lo que sea, su marco de empleabilidad es este de aquí. Pero si hace este curso, voy a saber de manera instantánea cuál es el abanico que se le abre. ¿Lo veis? ¿Lo entendéis? 3. Romper el, y esto os puede hacer gracia, romper el yo creo que. Esto es muy bueno. Cuando tienes que diseñar un curso de formación y la directora del curso, de la directora de formación dice, yo creo que esto en los próximos 6 meses va a pegar. ¿Lo habéis escuchado? Sí, ¿no? Lo habéis escuchado, ¿no? Lo que queremos es romper para que esa toma de decisión sea en base a datos. ¿Cómo? El modelo va a poder ver, como va a tener datos de ofertas más allá de lo que hay en Inserta, vas a ver qué se está demandando en el mercado. Vas a ver si se está demandando tecnología de programación, low code, me lo invento. Y entonces va a decir, ojo, que en el mercado se está demandando esto. Y en base al modelo de competencias de los candidatos que tienes tú internamente en tu casa, aquí hay un gap. Tendrías que montar un curso de formación para cubrir estas competencias. Y entonces te va a proponer qué cursos tendrías que montar en base a competencias para cubrir tu gap de personas con discapacidad demandantes de empleo respecto de lo que el modelo se está trayendo del mercado laboral externo. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Último punto. Esto es como la conclusión final. Es decir, si tenemos un modelo de inteligencia artificial que es Inclunia, que tiene capacidad de saber toda la información de candidatos demandantes de empleo, si tengo un modelo que está escuchando el mercado laboral, si tengo un modelo que está escuchando o ingestando, perdonad la palabra ingestar, es que si está ingestando cursos de formación con sus competencias, tengo un modelo que está midiendo de manera continua cuál es el gap entre la demanda y la oferta y qué competencias son las que faltan en el modelo. ¿Sí? Y esto lo que estamos planteando es un modelo, un laboratorio de inteligencia artificial para plasmar ahora mismo visualmente con gráficas cuáles son esos gaps por tipo de empleo, por tipo de puesto laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es Inclunia. Pasado, presente y futuro. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Sí? ¿Lo podemos ver? Venga, genial, 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 genial. Pero están apasionados. Mira que es borde, Están apasionados ellos, pero lo más importante es que está apasionada la organización. En el proyecto, los orientadores han sido elementos claves. Todo esto lo que estaba diciendo Borja, si veis algo este año, contármelo. Pues principalmente quien han participado ha sido la gente que lo que está haciendo es atender personas, identificar y perfilar sus conocimientos y realmente pues plantearle nuevas expectativas y acciones de futuro profesional y futuro personal. Porque este modelo es un modelo inclusivo. No lo han dicho lo suficiente, pero los datos de discapacidad que se están analizando en este modelo son brutales. Y todo parte de analizar datos. El reto que cuando ponía en la hoja de ruta, su objetivo era, vamos a poner en valor toda esta información. Y al ponerla era un cuadro de mando que no es explicable ni es conocido para nadie. Un modelo que es seguro, que es cerrado, ¿vale? Un modelo que se conecta a inteligencias, pero en ningún momento se están compartiendo datos. Aquí, Borja, infraestructura, seguridad, permisos, accesibilidad, quién puede, quién no puede, ¿vale? Recordar datos, protección de datos, discapacidad, empleo, se levantan todas las alertas. A partir de aquí teníamos la explicabilidad, pues un técnico dice, pues oye, que tengo un nivel de éxito, de performance del 92%, y entreno mis modelos, y un 94, y un 95, un 96, cuanto más datos podemos decir, pero lo único que podemos decir es un porcentaje. Cuando bajabais a hablar con los orientadores, decían, bueno, ¿y esto qué es?
¿que esto qué es? Porque, en definitiva, lo único que podíamos ver por debajo son los criterios que se estaban utilizando del histórico de los 15 años de intermediación y los criterios, ¿cuántos eran? 1.300, ¿vale? Que estaban apegados. Eso estaba. Este es el modelo visual que os comentaba antes de explicabilidad, ¿vale? Aquí lo que podéis seleccionar es un identificador de proceso, un identificador de candidato, y entonces él te muestra qué variables intervienen, ¿vale? Ya está, pues simple eso, pero queda a Se entiende todo, ¿verdad, Virginia? queda a interpretación del técnico de selección qué es lo que está viendo, ¿vale? Si os dais cuenta, pues está guay, o sea, técnicamente es brillante, ¿eh? Pero no es útil, o sea, no es útil para tomar una decisión de, oye, ¿por qué sí, por qué no? El trabajo que se ha hecho ha sido durante años para poner en orden toda esta información, entrenar los modelos y habilitar en su herramienta de gestión, ¿vale? Que es íntegra, es un botón de recomendación. Ese botón de recomendación hace lo que antes se tardaban horas, pues ahora es cuestión de segundos y nos da los candidatos. ¿Qué nos pasaba? Que decían, oye, que aquí me aparece una cosa rara, y le decíamos, pues espera, que me voy a los datos. Y ahí se volvían locos, ¿cómo que los datos? Pero es una tabla, pero si yo quiero entenderlo, ¿vale? Y ahí es donde surge Habla con Inclunia, ¿vale? Habla con Inclunia es un asistente conversacional con los resultados propios de los procesos de intermediación de los últimos años, pero concretamente de ese proceso selectivo, con esos 20, 30, 40 candidatos que tengo en mi base de datos o que han aplicado a un proceso de selección. Luis, perdón un segundo, Venga. para que no nos perdamos, ¿eh? O sea, un técnico de selección está en nuestra plataforma trabajando, ¿sí? Imaginaros, entra un proceso de selección, el que sea, que pone ahí, me lo invento, el Union Outsourcing, no sé qué, entra y está viendo ese proceso y necesita buscar personas. Antiguamente, como os digo, tenía que buscar a base de filtros, una a una. Busco uno, lo meto, busco dos, lo meto, así tal. Ahora lo que le ha aparecido es un botón que simplemente pincha el botón y le trae los 20 mejores candidatos y se los muestra en la propia aplicación. Y adicionalmente, una vez que le muestra los 20 candidatos, le aparece otro botón que pone Habla con Inclunia. Es decir, sobre estos 20 candidatos que te he devuelto, si quieres que conversemos sobre este proceso de selección y estos 20 candidatos, pincha el botón. Entonces, se le abre una ventana que es esto que estáis viendo, pero se abre como en modal, ¿vale? Se abre aparte. Entonces ya puede empezar a conversar. Simplemente para tener el contexto de... Pues yo estaba diciendo antes, oye, que es en la misma plataforma, estáis diciendo, y seguramente estáis pensando, joder, pues aquí me está montando una web por separado, ¿vale? Que sepáis que está integrado, ¿vale? El tiempo que llevo ahí encerrado es porque tiene un sistema de seguridad con un acceso no VPN que tengo que conectarme a una ventana y no puedo controlarlo. Pero esto, pensar que está embebido en la aplicación, con el listado, con la información de la gestión operativa. Y lo que hay es vuestro chat, que cuando estáis usando vuestro móvil, como si fuese un WhatsApp, y empieza a conversar. En este caso, ¿qué le he pedido? Oye, dame las características del proceso de selección. Y me dice que es un personal de limpieza. Oye, ¿me puedes ayudar a evaluar la adaptación de los candidatos a este proceso de selección? No le estoy dando mucha información. Y el modelo que me dice, oye, pero realmente, ¿qué es lo que quieres evaluar? ¿Qué te gustaría? ¿Ver una lista de puntuaciones, un nivel de adecuación? Le digo, pues venga. Le voy a decir, evalúamelos y dame una puntuación. Me empieza de los 20 candidatos, no sé cuántos candidatos hay, me los empieza a evaluar. ¿Y qué me evalúa? Pues los criterios que le he dicho. Ocupación, ubicación, idiomas, programas formativos. Luis, te voy a interrumpir. Claro, por favor. Para romper los sesgos inconscientes de las personas, que tenemos sesgos inconscientes, que antes lo comentaba también Virginia, si os dais cuenta, lo que aparece como demandante es un número. Lo que hemos roto es que las personas que hacen los procesos de selección no vean absolutamente nada de los candidatos, solo sus atributos, sus capacidades, sus competencias, ¿vale? Por lo que realmente tienen que tomar la decisión. No si es, este es Juan Jiménez, este lo pasé la semana pasada, este chico me cayó muy bien. Nah. Hemos roto eso y es al final cuando el técnico de selección le puede pedir al modelo, oye, voy a elegir a estos 3. ¿Me puedes decir exactamente ya sus datos? Y es que en ese momento, cuando el modelo le dice, pues este se llama Pepe Juan, este no sé qué, no sé cuánto. Y eso lo registramos en ese momento. ¿Sí? Cierro paréntesis, perdóname, Luis. No, es un tema importante porque es un respeto ético completo del modelo. No hay información
disponible de acceso a un candidato, simplemente en la fase final, y datos de discapacidad. ¿Qué se está haciendo aquí? Lo que estamos haciendo aquí es empoderar al orientador. Decimos que la IA va a sustituir a los orientadores. No. Aquí lo que le estamos dando al orientador son datos para que puedan luego trabajar y puedan evaluar de manera más objetiva. O que luego, porque esto lo estamos enseñando a título de un proceso de selección, pero es que podemos trabajar de manera individual y podemos hacer un plan de orientación o un plan de desarrollo y dotarle de un montón de contenidos, que es parte de lo que hay. Esto es la explicabilidad para que un orientador pueda trabajar de manera mucho más ágil. En este caso le he preguntado también que me diese un informe cualitativo y me dice, vale, pero sí, ¿qué quieres? Pues vale, pues ahora le concreto y me dice, le pido de idoneidad y me coge de cada demandante cuáles son sus fortalezas, los idiomas, la ubicación. El informe que tendría que realizar un técnico de selección con un conjunto de candidatos N, ¿vale? Ahora le digo, oye, dame el informe comparativo y me empieza a comparar un candidato contra otro. O le puedo llegar a pedir, ayúdame a preparar un mail de presentación de los candidatos al cliente. Y me hace el email de presentación con los informes de los candidatos. O genérame un mail de contacto con los candidatos para invitarles a pruebas selectivas. Es decir, puedo estar aquí contándoos un montón de casos de uso, preguntas que se le pueden hacer al modelo, pero lo que queríamos era que vieseis cómo desde un planteamiento funcional, ¿vale? Un planteamiento operativo de una necesidad de estructurar los procesos de orientación y selección de Fundación 11, se ha hecho un uso de un modelo, de unos datos que son propietarios, que son cerrados, que ayudan a empoderar principalmente al orientador y que lo que nos saben es una senda de nuevos servicios, de nuevas funcionalidades, de nuevos retos, que es lo que vosotros estáis, bueno, hoy en la sesión habéis planteado, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos casos de uso? ¿Cuáles van a ser los nuevos servicios? ¿Cuáles van a ser las propuestas de políticas activas que puedo implementar? Yo, si me permitís, es nuestro técnico 551 para nosotros, porque Inclunia es un técnico más, que acompaña y ayuda, y la gente lo ve así. Ahora tenemos que conseguir que lo usen masivamente, pero eso es evangelizar y que se haga el boca a oreja, para que no tengamos el problema de que la gente no lo use. Es verdad, si lo usan fuera no aprenden, pero al final estamos resolviendo un problema que para nosotros era quedarnos fuera del empleo, generando una herramienta que a partir de la diversidad y de la discapacidad puede ser una herramienta inclusiva para el resto de servicios públicos, de empresas y de intermediadores en el mercado laboral. Incluso a nivel fuera, porque no hemos visto ninguna herramienta que sea similar a esta. Porque es verdad que todo el mundo se puede hacer su propio perfil, puedes hacer un análisis de perfil, puedes decir que te recomiendes si es bueno o malo, pero estos son casos reales, lo otro es teoría, puede ser que sí, puede ser que no. Aquí son casos reales, con ofertas reales, con perfiles reales, con lo cual es un caso de intermediación on time. Entonces, esa es la clave del proyecto, ¿no? Del programa, que es desde la discapacidad, como decimos nosotros, transformando cosas y no dejando a la discapacidad o a lo diferente, a los vulnerables, como punto reactivo, sino proactivamente. Y es lo que vemos como valor añadido, además de todo lo que hemos contado entre ustedes. Y técnicamente, muy seguro, que lo hablábamos antes, ¿vale? Pues un modelo propietario, es nuestro. Cuando digo que es nuestro, lo entrenamos por las noches, ¿vale? Con datos nuevos que nos vamos trayendo y va aprendiendo pues con nosotros. Preguntas, venga, bien. ¿De dónde habéis sacado los datos externos? ¿Cómo habéis entrenado? Hola, ¿cómo habéis entrenado con datos externos? ¿De dónde los habéis sacado? Pues está muy bien, pero todavía de ningún lado, ¿vale? Ahora mismo lo que os he dicho que es el futuro de Inclunia, de Empleo Plus, son los 4 pilares que tenemos que trabajar y donde estamos ahora es cómo identificamos qué fuentes externas vamos a tratar de ingestar. Imaginaros, 1, 2, 3, respondo otra vez. SEPE, ¿vale? Oye, ¿me puedo acceder a datos del SEPE para entrenar mi modelo con ofertas laborales? Sí, ¿no?
Yo una posición laboral que tienes a día de hoy que es pública, Nada, es el micro. yo la puedo entrenar, yo puedo entrenar mi modelo con esa posición, ¿no? Para que sepa, si estás buscando, el ejemplo anterior, un manager de sostenibilidad que tienes unas cuestiones que cubrir para esa posición, es una oferta pública. Pero como yo lo he entendido es que necesitáis los datos, incorporarlos a vuestra aplicación para que vuestra aplicación sea más, o sea, no se circunscriba, aprenda. Entonces tú tienes que incorporar datos a tu aplicación, ¿no? Datos Claro. de personas. No, de personas no. Incorporo del mercado laboral, de las posiciones, de las ofertas laborales que hay en el mercado. Ah, ofertas. Ofertas. Lo que me hace falta es ofertas. ¿Por qué? El ejemplo que ponía antes, que es muy claro, de verdad, y si lo tengo que volver a explicar, lo vuelvo a explicar. Un manager de sostenibilidad, sí, pero yo en mi sistema, en Inserta Empleo, he tenido en los últimos 15 años 3 posiciones. Entonces, mi modelo de IA no ha llegado a aprender esas 3 posiciones. ¿Por qué? Porque tengo millones. Entonces, 3 es irrelevante. El modelo no sabe lo que es un manager de sostenibilidad, no sabe qué competencias tiene, no sabe qué capacidad tiene que tener, no sabe nada, no, Sí, no pero lo entiende. las ofertas que, por ejemplo, podemos encontrar en el SEPE o en cualquiera de nuestras agencias de colocación, el nivel de competencia, la definición de las competencias Sí. de esas ocupaciones a veces no está lo Por, suficientemente claro. correcto, por ahí. Es decir, Un segundo, sí. carecen en ocasiones, incluso las propias empresas, a la hora de ponerte la oferta, a veces no son capaces de definir con suficiente claridad el perfil que quieren, porque yo estoy cansada de escuchar, quiero que Sí, sea no, sí, lo sé. proactivo. Lo que quiero es que sea proactivo. Venga, vale, ay, venga, vale, venga. Magdalena. Está poniendo sobre la mesa realmente el principal reto que tenemos cuando hablamos de empleo. El reto que tenemos cuando hablamos de empleo es que no sabemos qué es lo que sucede tras una contratación. Sabemos realmente que hay un DNI, hay un CIE, hay un CNAE y hay un supuesto CNO, ¿vale? Los CNOs, cuando trabajamos, y imagino que todos vosotros lo habéis visto, pues estamos reportando a 4 y a 8 dígitos, a un sistema de clasificación de 780 ocupaciones a un máximo de 2.000. Cuando hablamos dentro de la ley de empleo, hablamos de la individualización y de la personalización. Y nos dejamos de lado realmente qué es lo que está sucediendo una vez que hemos hecho la contratación. Ahí que hay, ¿vale? Ahí lo que hay es un agujero entre las experiencias de relación o de comunicación con los empleados. Y esto lo vivís vosotros como servicio de empleo y lo viven también las empresas. Y no se vive solo en un concepto territorial o nacional o europeo. Es un problema realmente global, donde está trabajándose en diferentes ejes, ¿vale? Sistema de clasificación de ocupaciones en España tiene actividades. Las competencias ESCO empiezan a trabajar el concepto de competencias más soft, habilidades, ¿vale? Pero hay más modelos, hay más sistemas de clasificación de ocupaciones. Tenemos un modelo NET americano que baja a funciones, tareas, actividades. Y hay una nueva forma de empezar a comunicarnos con los profesionales, que es realmente saber y extraer cuáles son realmente las actividades, las tareas, las funciones, las herramientas, las tecnologías que van aplicando a los puestos de trabajo. Hoy nos ha presentado Federico, así de soslayo, una aplicación, ¿vale? No sé si os habéis dado cuenta, que es Leo, ¿vale? Leo es un primer sistema de clasificación de ocupaciones con un modelo básico de inteligencia artificial. ¿Qué hace? Pues evitar que un profesional o un técnico de orientación o un técnico de selección o contratación diga que este contrato corresponde al CNO tal, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando analizamos esos datos? Que los técnicos que están haciendo esas tareas tienen una apertura, una capacidad de clasificación, que en lugar de trabajar con 780, terminan trabajando con 25, 30, 40 códigos. No son capaces de bajar al nivel de profundidad de un sistema de clasificación de 780, ¿vale?
CNO, afortunadamente, tiene más. Tiene 2.400 y pico, ¿vale? Tiene más. O sea, más difícil todavía. Ponérselo a eso a un técnico, a un profesional. No tiene. Discúlpame que parece que estoy haciendo un recorrido, pero quiero llevar a responder a tu pregunta. La inteligencia artificial lo que nos va a ayudar es realmente a detectar las imprecisiones que están cometiendo los técnicos de selección a hacer una descripción de una oferta. Y no porque le quiera poner al técnico de selección que lo está haciendo mal, sino porque no tiene el conocimiento del área de negocio, de la industria y del ecosistema en el cual está colaborando. Y a veces ni tiempo, ¿eh, Luis? Ni a veces ni tiempo, ¿vale? Ahí es donde realmente tenemos un reto de modelo de entrenamientos de datos, de poder trabajar con catálogos más amplios que utilizan métricas y procesos y metodologías de análisis de datos más allá de la mera obtención de la oferta de empleo. La oferta de empleo en un portal de empleo las tenemos, pero recordar que es un porcentaje reducido. O sea, lo que estamos rompiendo, Magdalena, es que si tiene una oferta tienes, que el título es técnico administrativo y como descripción ponen las propias del puesto, que es por donde va tu pregunta, sí. Lo que estamos rompiendo es que el modelo sea capaz de identificar qué competencias tiene que tener una persona con 5 años de experiencia como técnico administrativo, que es lo que están pidiendo. Y yo en base a eso, el modelo trabajar con esas competencias y en base a esas competencias buscar a mis demandantes de empleo. No por el hecho de la descripción del puesto, no sé si me explico. Más allá de eso, Borja, eso nos sirve para desfragmentar el puesto y meter la inteligencia artificial en aquellas tareas que va pudiendo haber más inteligencia artificial, con lo cual estás, a partir de las tareas y los roles, transformando los puestos de trabajo, porque ya no ves el administrativo como un elemento único, sino que lo ves en una persona que tiene que traducir, que tiene que escribir, que tiene que no sé qué, y entonces puedes ir contraponiendo esas pequeñas mini tareas contra herramientas de inteligencia artificial que hacen que esa persona pueda trabajar de diferente manera y puedas transformar el puesto de trabajo. Y ahí, Magdalena, respondiendo a tu pregunta, lo que hay es un modelo ampliado de información. Tú recibes una oferta y esa oferta le empiezas a establecer ya no solo una clasificación de 780, de 2.400, ni de los 1.000 de los ONED, ni los 2.000 de los ESCO, sino que puedes empezar a trabajar con catálogos de conocimientos, de experiencias, de tecnologías, de herramientas, en la cual puedes estar barajando hasta 1.000 criterios, ¿vale? 1.000 no, 100.000 criterios. Eso es un modelo entrenado, basado en datos, que nos perfila ofertas. El profesional, Alberto nos lo ha enseñado, ¿vale? Es un modelo en el que tú puedas subir cada una de las experiencias profesionales, que esto es como se montan las tablas, de cada experiencia profesional, perfilo qué es lo que ha hecho. Perfilar esto no significa que tal persona ha ocupado el CNO tal, no, es que esta persona ha ocupado este título que pone en su oferta, ha trabajado en esta industria con este ecosistema local y hacemos una inferencia asociado a su formación de que ha puesto en práctica este tipo de conocimiento, posee habilidades en la herramienta tal, Información, ¿vale?, que un técnico de orientación se vuelve loco para poder sacar. ¿Cuántas horas tiene que dedicar con un candidato a saber lo que él sabe? Porque no es capaz el propio profesional de decir dónde puede aportar valor. Hay pregunta. Sí, bueno, precisamente al hilo de lo que acabas de mencionar, sí. Estamos hablando de entrenar con datos externos, estás hablando de los datos de los candidatos, no de las descripciones de las ofertas que están publicadas por ahí. A ver, conocemos que algunos casos, así me vienen a la cabeza por lo menos dos, uno de una empresa tecnológica de Coruña que para diseñar su oferta formativa en tecnología hizo un scrapeado web mundial de los 10 puestos más demandados. Y de las ofertas, claro, de decenas de miles de ofertas que vieron publicadas, pues la maquinita les escupió el perfil competencial y en base a eso pues montas tu tal. Y también de una empresa en Canarias que con un encargo del gobierno
ha hecho un scrapeado de 120.000 puestos de trabajo para ver cuáles son las necesidades formativas más candentes y tal. Pero estamos simplemente hablando de las ofertas. Pero cuando estás hablando de entrenar con datos externos, y es justo lo que estabas tú mencionando ahora, es cómo es el perfil de las personas que ganaron esa selección y están ocupando el puesto. Entonces, ¿de dónde creen que se pueden sacar esos datos? ¿De LinkedIn, por ejemplo? No. O sea, tenemos varias formas de abordar ese problema. El primero es, bueno, a día de hoy la base de datos que tenemos en Inserta Empleo es muy extensa, ¿vale? Pues más de 360.000 personas demandantes de empleo con discapacidad, ¿vale? Pero en aquellos colectivos que están infrarrepresentados podemos trabajar con datos sintéticos, entenderme, no quiero abusar tampoco, pero generar datos fake para obligar al modelo a que vea ese tipo de perfil, ¿vale? Pues si no lo entrena, no lo conoce, ¿sí? Hay varias aproximaciones. Evidentemente, irme a LinkedIn no es una opción para mí. ¿Me explico? O sea, para mí es siempre datos propios que tengo yo. Personas que han sido evaluadas por Inserta Empleo, en el cual esa evaluación para mí, o sea, para nosotros la entrevista cara a cara con el candidato, donde realmente se evalúa la discapacidad también que pueda tener, ¿vale? Porque a lo mejor puede requerir de una adaptación de puesto de trabajo, es vital. O sea, entenderme, Inserta Empleo no es un mercado de LinkedIn, de pasa, venga, pum, pum, y aquí no lo ve nadie. Solamente hay personas en el medio. ¿Vale? Todo el modelo va basado en la información de clasificación de las ocupaciones. Son modelos totalmente normalizados. ONET es un modelo público que pone en marcha una institución, un organismo estatal en Estados Unidos, y lo que tiene son diferentes metodologías de evaluación y análisis de datos. Europa, Skills, tiene también el mismo modelo y están participando diferentes organismos, instituciones de diferentes nacionalidades para acoger la diversidad territorial, ¿vale? Y están trabajando sobre esos catálogos que nos ponen a nuestra disposición. En tercer lugar son los nuestros. Y luego están los datos que cada uno de vosotros tenéis como vuestros servicios de empleo. La realidad del territorio de Madrid no es la misma que la que podéis tener en Canarias. Pero es que la que tiene en Madrid, como veíamos antes, no es lo mismo lo que sucede en Vallecas que lo que está sucediendo en Alcobendas. Los problemas de movilidad, mencionabais antes, es que tengo dificultades para atraer profesionales porque no tengo disponibilidad de vivienda y estoy originando movilidad interna dentro de esos profesionales. Ahí hay un análisis de datos, hay una oportunidad de optimizar vuestros servicios, de acercaros a los profesionales y a las empresas por descubrir, sinceramente por descubrir. Porque esto, como decía Alberto, ha salido hace 2 años, nos contaban algo. Cada 2 meses o 3 meses tenemos una potencial innovación, una potencialidad de aplicarlo en nuevos servicios. Pero es que no sabemos lo que va a suceder dentro de 3 meses. Hay gente que está generando contenido formativo con IA para adaptar a la persona al puesto, haciendo un programa de formación, de un onboarding, sin que haya participación de nadie, sin que haya un catálogo ni sin que haya un curso, simplemente disponiendo de ese dataset que lo perfila, lo clasifica al individuo y recordar a la empresa, a ese agujero negro que hemos dicho que tenemos en el ámbito de empleo. ¿Una pregunta más? Bueno, me parece, o sea, es increíble, o sea, 6:30 y estáis, o sea, la cafeína ha hecho ahí efecto, estáis a tope. No, algo tendremos que ver con el proyecto. Algo tendremos que ver que es interesante. ¿Dudas? ¿Más preguntas? Es el momento, de... Lo que quiere preguntar la gente es cómo podríamos compartir los IDs. La pregunta en realidad lo que estaban preguntando es ¿cómo soslayamos la ley de protección de datos cuando lo que queremos hacer es compartir o, digamos, utilizar los IDs de otras bases de datos para entrenar a nuestro algoritmo? También se podría hacer otra cosa y es ceder la metodología del algoritmo nuestro, compartir algoritmos, casos de uso, de manera que no lo que compartes es lo que hay detrás del algoritmo. O sea, lo que has construido, y como detrás de todo eso hay datos, pero que ya no los ves porque están anonimizados,
sería una manera, como dice Borja, de ingestar datos externos que no los ves, pero que sí conoces los resultados. Por ejemplo, a mí ¿qué me interesaría? Pues saber el candidato que ha ido a directo, vuelvo a mi director de banco, aunque Borja tiene el de manager de sostenibilidad, yo llegaría y os preguntaría, por ejemplo, a vosotros, oye, ¿cuáles son las características de los candidatos que han sido seleccionados para el puesto de director de banco? Vosotros me diríais, pues estas características, y yo con esas características iría a mi base de datos y diría, pues es que los míos no tienen nada de eso, o lo tienen. ¿Cuál es la diferencia de que los vuestros estén contratados y los míos no? Pues igual que son personas con discapacidad y de lo que se trata es de hacer una labor de sensibilización. Es por poner un ejemplo, ¿eh? Pero... Os cuento una cosa. ¿Os imagináis? O sea, más o menos, Inclunia, ya sabéis de qué va. Sabéis que tiene capacidad de hablar, hacer informes, conoce exactamente... saber... ¿Puedo contar? Un segundo, Luis. Una. Saber... No, pues tiene muchas cosas que contar. Saber pues, todas las cualidades y capacidades que puede tener un candidato. ¿Os imagináis si cogemos Inclunia y lo entrenamos con la información de un orientador laboral? Solo de un orientador laboral. Y le incorporamos lenguaje natural vía audio. ¿Os imagináis que un candidato llama por teléfono a Inserta Empleo y le dice, soy Pepito Gómez, Inclunia ya sabe quién es Pepito Gómez, sabe los procesos de selección, y puedo hablar con él y el candidato decir, oye, ¿me puedes ayudar a hacer un currículum? Y que el modelo, de manera hablada, pueda comunicarse con él y decir, oye, pues tendrías que hacer esto, tal, ¿qué te parece que hagamos esto? ¿Cómo lo veis? ¿Parece ciencia ficción? Está muy cerca, ¿eh? Está muy, muy cerca. Muy cerca. Lo mismo, iba a contar lo mismo. Que los modelos inclusivos lo que abogan es por establecer nuevas experiencias de contacto con los servicios públicos. Y hay, él mismo habla con Inclunia, está preparado que el botón sea audio. Yo le pregunto, le consulto, oye, estoy en mi puesto de trabajo haciendo tal, ¿qué es lo que puedo hacer? O necesito tal. A ver, hoy estamos hablando de Inclunia. No hablamos de pero bueno, que sepáis, otra cosa. o sea, que veáis las posibilidades que hay. Que a día de hoy ya Gracias. transcribir texto a audio, es que lo tenéis en el móvil, perdonadme. ¿Vale? Cogéis Google Meet y tenéis una conversación y está traduciendo en tiempo real. ¿Vale? Yo lo veo todos los días con compañeros sordos que están en una reunión y están viendo en tiempo real el texto, en inglés, en español o en arameo. No solo sordos, sino lectura fácil. Para gente inmigrante, por ejemplo, que no sabe castellano bien, esto sería fácil de trasladarlo a lectura fácil para que lo entendieran. A personas con discapacidad intelectual, psicosocial, trastorno límite, también. Pues nada, este año que viene nos vamos a juntar y os contamos la siguiente evolución que hemos dado, chicos. O ellos nos cuentan lo que han hecho también, igual se han inspirado. Hay muchas iniciativas que se están poniendo en marcha y vosotros mismos que estáis poniendo en marcha y que también son dignas de contar y que agradecer a Jaime que organice este tipo de espacios y nos brinde la posibilidad de compartir cómo ayudar a la ciudadanía, cómo empoderar a nuestros orientadores, a nuestros técnicos y aplicar la innovación. Hay una parte de tecnología, pero también hay una parte muy importante, como nos habéis enseñado en Lanbide, de procesos, de ecosistemas. Esa es una conversación recurrente con Jaime. Entender el empleo, ¿vale?, de manera individualizada por la persona y por la empresa, pero también en el entorno donde está. Una cosa importante de Lanbide y del Gobierno vasco es que tenéis una dirección general de formas diferentes de empleabilidad, o no sé cómo se llama exactamente, alternativas de empleabilidad. Ahí nosotros, lo que os contábamos antes de los tandem y de la restyling de los procesos y de los distintos perfiles y puestos de trabajo. Ahí, esas son formas alternativas de empleo y cómo transformarlo, con lo cual ahí también la vida algún año podréis contar eso, porque a mí me parece muy interesante y de mucho valor explorar otras nuevas maneras de empleo y nuevas maneras de empleabilidad como es el teletrabajo y como es otras muchas que están surgiendo. Muchas gracias.